Entonces, a ver, si os parece, lo primero igual nos ponemos con el Contact Form, ¿vale? Contact Form 7 se llama. No sé si os explico ya, José Antonio, espera, voy a compartiros pantalla, ¿vale? A ver, un segundito. Google Chrome. Compartir. Vale, ya lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Sí, me parece que sí, vale. Sí, lo estamos viendo. Vale. Nada, instalé fin de curso, ¿vale? Porque es el día final. Instalé un WordPress de cero con la plantilla básica, ¿vale? Simplemente para que lo vierais. Entonces, bueno, tenemos aquí el escritorio. No he puesto el Elementor, que sí que me comentó que os puso con la plantilla Divi, creo, ¿no? Que trae de forma gratuita. Pero bueno, que en principio eso da igual ahora porque como vamos a ver... mira, como vamos a ver plugins que van al margen, y eso ya lo sabéis, simplemente es para que sepáis pues, manejar el resto, ¿vale? No, la Divi no. Ah, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué? Hello Elementor, vale. Vale, sí, cierto. Ok, sí, es que la de Divi también te viene con Elementor de serie y es gratuita. Pero la de Hello Elementor también, sí. Bueno, entonces, nos vamos al apartado de plugins, ¿vale? Esto supongo que ya os lo explicaría, le damos a añadir nuevo y aquí podemos encontrar todos los plugins, ¿de acuerdo? Bueno, todos no, aquí encontramos solamente 4, 5, 6, 7, pero, espera que aparto esto, un segundito, y podemos seleccionar desde aquí pues los que queramos, ¿vale? A ver, ¿qué aparece? Downton Bueno, en este caso vamos a mirar primero el Contact Form 7. Contact Form 7. Y nos aparecerá aquí el primero. ¿Vale? A ver, esto ya nos indica que es bueno, ¿vale? 5 millones de instalaciones activas. Entonces, es algo en lo que hay que fijarse siempre en los plugins. Supongo que ya os lo comentaría José Antonio en su día. ¿Vale? No puedo hablar, es por si hacemos consultas por audio. Aaron dice eso. ¿Divi es de pago ahora? Ah, pues no sabía yo eso. Creía recordar que no. Sí, por lo que momento sí que era de pago Divi ahora. Es que me estuvo comentando que quería coger el Divi porque tenía el Elementor incluido y tal y que cual, pero no. Si me decís que es de pago, por eso cogería el otro, el de Hello Elementor. Sí, pues con razón. Bueno, Contact Form 7. Le damos a instalar. Cuando quieras instalará. Vale, lo activamos. Y nos tiene que... aquí, ¿de acuerdo? Nos aparece la pantalla, o sea, en la pestaña Contacto. Podemos darle ajustes desde aquí o podemos ir desde aquí, ¿vale? Formularios de contacto. A ver, lo de Aaron, dice que no puede hablar, pues hacemos consultas. ¿No se le puede encender el esto? Un segundito, vamos a ver. No puedo Como encender. entra un poquito más tarde, ahora le subo a panelista. Ah, vale. Aquí en panelista tampoco lo tiene activado. Sí, ahora entrará. No, si ya está en panelista. Bueno, pues ahora tiene el que activarse el micro. Vale, ok. Bueno, volvemos. Vale, pone ya. Nos vamos al apartado contacto y esto es el plugin. Espera, esto lo quitamos porque todas las avisos que te van poniendo y tal son... No me gustan, yo siempre los quito, siempre que puedo. Es lo que hay. Entonces, a ver, vemos que nos pone formulario de contacto. Es el primer formulario de contacto que nos pone por defecto, ¿vale? Clicamos en editar encima o podríamos añadir uno nuevo, pero vamos a editar el que ya tenemos. Y vemos que tenemos esto, ¿vale? Es un poquito más lioso quizá que el WP Forms, pero nos permite hacer unas cuantas cosas, ¿vale? Ahora os las explicaré. Ya no quería hablar ahora, vale.
Entonces aquí vemos que hay una etiqueta y pone aquí detrás tu nombre. Y aquí tenemos, entre unos corchetes, que pone text, que significa que es un campo de texto, este asterisco que significa que es obligatorio, y your name, que es el nombre del campo. Os puede sonar un poco a chino, así que lo que vamos a hacer para que lo veáis es esto. Borrar y vamos a añadir campos nuevos. Un campo de texto. Un campo de texto sí que sabéis lo que es, ¿no? Sí, un campo normal y corriente, quiero decir, donde o sea, un campo de formulario de texto donde puedes escribir números, letras, símbolos y lo que quieras, ¿de acuerdo? Entonces, le damos y nos aparece esta pestañita de aquí. Nos deja decir si queremos que sea obligatorio. Darle nombre. En este caso vamos a poner campo 1. Un valor predeterminado, es decir, si el campo queremos que ya contenga algo escrito dentro, pues lo podemos poner aquí. Prueba, por ejemplo. Usar este texto como marcador de posición del campo. No. Akismet, ¿este campo requiere el nombre del autor? No. El plugin de Akismet yo lo suelo quitar siempre porque sirve para gestionar los comentarios de la gente, pero las webs normalmente ya no se deja hacer comentarios, eso eran los blogs, y lo que pasa es que eran un agujero de seguridad bastante gordo por todos los lados. A ver, ahora ya no tanto porque hay plugins eso, como el Akismet, que lo que hacen es evitar ese tipo de agujeros, pero aún así ya lo veremos luego cuando instalemos el plugin de seguridad, ¿vale? Ya veremos que mejor no tenerlo. Vale. Atributo de ID, si quisiéramos ponerle un ID es un nombre que se le da en programación a un campo para después poder hacer cosas con él. Nosotros no vamos a necesitar esto ahora mismo para nada, ¿vale? Ni siquiera un atributo de clase. Porque vamos a verlo un poquito más básico, ¿vale? Simplemente para que sepáis cómo funciona. Quiero decir, no es... no os voy a enseñar HTML ni cosas de esas porque me parece un poco excesivo para el último día y para cómo me encuentro además. Entonces vamos a darle a insertar y ya tenemos el primer campo, ¿de acuerdo? Tenemos el campo texto, texto de prueba. Vemos que tenemos más campos, o sea, más tipos de campo, como correo electrónico. Este campo de correo electrónico es como un campo de texto, lo que pasa es que nos obligará a poner una arroba en medio, ¿vale? O sea, validará que tenga 3 caracteres, una arroba, 3 caracteres, punto algo, punto .com, punto .es, punto .net, etcétera, etcétera. Hace una pequeña validación, ¿vale? Le damos y vemos que es exactamente lo mismo. Vamos a decirle que es obligatorio o no, ¿de acuerdo? Ponemos el nombre que queramos, email, sin valor predeterminado y vamos a insertarlo. Bueno, si lo dejamos así, yo os voy a poner uno debajo del otro, ¿no? Para que nos quede un poquito mejor. De hecho, voy a bajar esto para que lo veáis bien, si lo veis mejor. Vale. URL. Pues es un campo donde tendría que ir una URL. No vamos a poner uno de esos porque no tiene sentido. Teléfono. Pues lo mismo. Tenemos también campos de números, que solamente es lo mismo, pero nos permitiría exclusivamente poner números y nos permite además hacerlo con un selector de valor o con un carrusel, es decir, que nos aparezca en el lateral derecho, dependiendo de qué navegador, para darle para arriba o para abajo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, o quitar 5, 4, 3, 2, 1, o ponerlo manualmente también, ¿vale? Y aquí nos dejaría poner un rango, pues solamente puedes elegir del 20 al 25, ¿vale? Vamos a ver. O del 25 al 30. Perdona un segundo, ¿la URL lo has insertado también o no? No, la URL no he insertado el campo URL porque, no, a ver, no se suele utilizar, pero si quieres lo ponemos. Sí, que podéis probar vosotros, quiero decir, podéis ir probando todos los que queráis. Hay un montón y, por ejemplo, hay algunos... A ver, espera un segundito. Ay, no puedo mover esto. Vaya. Las casillas de verificación, bueno, la fecha sí que la veremos, que ese es muy interesante porque además te aparece el desplegable con el calendario y podemos seleccionar, etcétera, etcétera. Bueno. Federico, no sé si soy la única, a mí cuando selecciono teléfono me sale igual que un campo y de hecho me pone arriba campo de texto. En la zona esa azul que te pone arriba, ¿sabes? La marcada. Sí, pero lo estoy insertando
he cancelado y he vuelto a insertar. Un teléfono. Y no me da las opciones que te da a ti. Entonces no me deja lo del carrusel ni nada de eso. Ahí. No, es que Teléfono es que lo hemos puesto, creo. teléfono no lo he puesto, el de teléfono. Vale, entonces ¿cuál es? Hemos Era el de pasado número. esto, Era el- correo vale. y número. Número. Perdona que me he liado. El de número es el que pone las opciones de, por ejemplo, en carrusel, ¿de acuerdo? Lo podemos poner obligatorio y lo que he hecho ha sido poner, pues eso, del 25 al 30, ¿vale? Y es el que nos ha dejado, el que he puesto aquí. De momento he puesto un campo de email, uno de texto y uno de número. Ahora voy a añadir uno de fecha. Vamos a añadirlo aquí debajo. Vamos a poner que sea obligatorio también. Nombre, fechas. Vamos a poner fechas. Fecha, perdón, no fechas, fecha. Valor predeterminado, no lo vamos a poner prueba ni nada de eso. Perdón, una pregunta. Dime. En el campo número, ¿qué has puesto? ¿Selector de valor o carrusel? Pues creo que he puesto selector de valor, después lo he abierto, he puesto selector de carrusel, pero no lo he guardado. No lo sé. Ahora lo miramos otra vez si quieres. Lo borramos y lo volvemos a poner. ¿Vale? Espera, ya verás, vamos a ver, mira. Vale. Vamos a hacer más rápido. Número. ¿Qué diferencia exactamente había entre uno y otro? ¿Has comentado? Perdona. Pues selector de valor, creo que aparece un... Bueno, creo no. Si tú le especificas un rango, es un select, es decir, es un desplegable, ¿vale? Un desplegable, el típico Vale. desplegable. Y si es un carrusel, si no recuerdo mal, es con las dos flechitas que aparecen en la parte derecha del campo, dependiendo del navegador, si no recuerdo mal, que le puedes dar hacia arriba y hacia abajo y te va sumando uno o te va restando uno cada vez que le das al botoncito. ¿Vale? Entonces yo lo he dejado en carrusel, creo, si no recuerdo mal. ¿Vale? Ahora igual me estoy equivocando. Ya disculparéis. Vamos a ver, fecha. Lo ponemos obligatorio, lo llamamos fecha y vamos a poner un rango. Pues solamente vas a poder elegir una fecha desde De este mes, que más da, el mes entero. desde el mes entero, venga, desde el 1 hasta el 31. Y ya está. Estas son todas las fechas que vas a poder elegir. Más allá de eso no te va a dejar cuando salga desplegado. ¿Vale? Área de texto, pues esto sí que sabéis lo que es, ¿no? El típico... Cuando ponemos un correo, o sea, un formulario para enviar un correo electrónico que ponga nombre, usuario, asunto y mensaje. Pues el mensaje, el que es el campo más grande donde tienes que escribir todo, sería el área de texto. ¿Vale? Bien. Entonces, sí, la información, ¿vale? Vamos a llamarlo información. Por ejemplo, no lo vamos a hacer obligatorio, lo insertamos. Menú desplegable, esto sería un menú desplegable. Vamos a ponerlo obligatorio, desplegable. Vale, y aquí tenemos que poner las opciones del menú desplegable. Nos pone que tienen que ser una por línea. ¿De acuerdo? Vamos a poner una opción, dos opciones, tres opciones. ¿De acuerdo? Le damos a insertar. Os voy a poner debajo. Casillas de verificación son los típicos checks. Vale, ya nos lo pone aquí, checkbox. Vamos a llamarlo verificación. Las opciones pues serían las mismas, una por línea. Voy a poner check 1 y check 2. ¿Vale? Los botones de selección serían parecidos a los checks, pero sabéis que para algunas cosas aparecen los checks que son cuadraditos, ¿vale? Para chequear, y para otras aparecen como redonditos, que son radio buttons, que se llama. Pues es lo mismo, pero en radio. ¿Ves? Ya nos lo pone aquí, radio. Sí, la única diferencia entre ambos suele ser en que uno te deja seleccionar varias opciones a la vez y en otros son... En otros solo puedes elegir una de las 4 o de las 2 que tengas, sí, exacto. En los radios solo puedes elegir una. Eso es. Entonces vamos a poner... Bueno, en realidad se puede hacer que puedas elegir varios radios a la vez.
Lo que pasa es que está mal, porque después si utilizas PHP o algún tipo de programación para coger los datos de ese formulario y enviarlo a otro lado o a otra web, te dice que no, que ese tipo de selector no está hecho para eso. Entonces, es mejor hacerlo bien, quiero decir, los radio para lo que son y los check para lo que son, ¿vale? Radio 2. Pon primero etiqueta que sea verificación al final, no. Envolver cada elemento en etiqueta label, sí. Vale. Luego, a ver, ahora estamos poniendo todos uno debajo de otro, ¿vale? Luego os explicaré porque habrá que poner una etiquetita antes y otra después de cada uno. Porque es que si no nos van a aparecer todos los campos seguidos en línea, ¿de acuerdo? En vez de uno debajo del otro. Aceptación, bueno. Perdón. ¿Qué pasa? Se os hace un poco Jesús, ameno. ¿Eh? ¿Cómo? No, que ¿Cómo? vamos a remolque. No, poco menos, no, lo que vamos a destajo. Sí, eso. A mí me resulta interesante, ¿eh? Y a mí me está gustando porque este formulario sí que ofrece un montón de opciones diferentes. Si quieres coger y encontrar algo específico de tu cliente, pues puede ser muy interesante. No sé si con el otro formulario que vimos se puede hacer lo mismo, pero... Con el VP Forms es un poquito más limitado. Lo bueno que tiene este es que es lo que estás diciendo. Por ejemplo, tú tienes una página web y dices, ostras, pues yo quiero tener el formulario de contacto y después quiero tener un formulario de alta de clientes, por ejemplo, otro en el apartado de recursos humanos para trabajar con nosotros, por ejemplo, otro para que me envíen, yo qué sé, PDFs, que ahora lo veremos ese campo. Entonces, puedes hacer varios, puedes crearte tantos formularios como quieras y tan largos o complejos como quieras. A mí me gusta más lo que pasa es que es un poquito más, o sea, no es tan visual, no es tan gráfico, ¿vale? No es tan arrastra de aquí, arrastra para allá. Pero bueno. Sí, yo veo que aquí, por ejemplo, si yo estoy buscando saber lo que mis clientes están interesados, Sí. pues a base de desplegables y cosas así, ya pues lo tienes mucho más claro y sabes qué cosas pueden interesar a alguna gente o qué cosas no. Claro. Yo creo que el otro, José, creo que el otro también te daba opciones de poner campos estos de verificación, así de redonditos y de cuadraditos. Lo que a lo mejor este sí que, por ejemplo, pues yo qué sé, si el otro no recuerdo bien, pero si el correo electrónico no hacía la validación de poner la arroba y demás, que podían meter cualquier otra cosa. Y aquí sí que lo limitas incluso con rangos o así, si esperas un dato en concreto, una numeración. A ver, sí, cada uno tiene lo suyo y después además para el VP Forms tienes add-ons, por así decirlo, como añadidos que te van haciendo más cosas. Este te permite hacer todo lo que quieras, lo que pasa es que te lo permite hacer de esta manera y ya veremos que después hay que poner una serie de cosas. Pero bueno, el que se suele utilizar de manera más profesional es este. Siempre. Yo Sí. como usuario, al margen de usar, soy Aaron, al margen de usar uno u otro, como usuario, como una aportación que hago como usuario cuando vas navegando por webs de clientes o proveedores o lo que sea, el que no te venga en este formulario, ya sé que es para recoger datos, pero muchas veces la persona que quiere contactar contigo y rellena ese formulario, no aparece el teléfono, muchas veces, pero eso pasa en muchas webs. Entonces, no sé, yo entiendo que es una manera de que tú intentas captar datos del cliente, que es para lo que sirve esto, ¿no? Pero hay veces que el cliente quiere contactar y aquí mismo no suele aparecer el teléfono del que ofrece el servicio, en este caso nosotros. Entonces, entiendo que es una manera de captar datos del cliente, pero que a veces no por eso no hay que ofrecer en este mismo apartado que ponga nuestro teléfono de contacto, porque es que hay veces que, ya os digo, que le das a contacto, te sale esto y no sale el teléfono. Y eso revienta mucho, vamos. No, pues es que eso os voy a explicar cómo se puede hacer también, desde aquí. Eso es lo bueno. Sí. Vale, que podéis poner vuestro teléfono y podéis ponerlo. Ahora veremos. Un segundito, vamos a hacerlo. A ver, aceptación. Esto, de acuerdo, a ver, esta casilla de esto de aceptación es el típico acepto el aviso legal y política de privacidad, ¿vale? Entonces, hacer que esta casilla de verificación sea opcional, yo normalmente la quito. Vamos a llamarlo aceptación y la condición, condición, quiero decir. Aquí lo que tenemos que poner es el texto que queramos.
Acepto las condiciones. Ya está, por ejemplo. ¿Vale? Ahí va, nos lo ha puesto esto antes del otro. Bueno, no pasa nada. Aquí, vamos a dejarlo el último, donde acepto las condiciones. Cuestionario. Bueno. Un par pregunta-respuesta por línea separada por una barra vertical. Esto, si quisiéramos hacer un cuestionario, nunca lo he utilizado, la verdad. No os voy a mentir. Pero sería algo tal que así, según nos pone aquí. Pregunta barra respuesta por línea. Sí. Vamos a probar. Este nunca lo he probado yo, la verdad. Puede que sea el único campo que nunca he tocado. A ver, si ponemos aquí otro más. Brasilia, vamos a poner otra. Esto es Janeiro, Río, por ejemplo, y otro. Yo qué sé. Vale, entonces, ¿cuál es la capital de Brasil? Tendremos estas tres, entiendo, para elegir. Vale, vamos a este es importante. ¿Sí? Yo, Fede, casi entiendo que esto es una sola respuesta. O sea, ¿cuál es el típico pregunta de qué color es el cielo? ¿O cuánto es 2 más 2? O sea, cosas que un robot no puede saber, pero un humano sí. ¿No puede ser eso? Más bien que no dar 3 opciones de capitales de un país. Pues yo creo que no, ¿no? Porque un cuestionario normalmente te dan opciones, ¿no? Pero es que para eso utilizaríamos otro de los campos esos de casillas de verificación o botones de selección y que seleccione entre las tres. Ya. Bueno, probaremos a ver. No sé. Es que es lo que os digo, jamás lo he utilizado, el de cuestionario. Entonces, mira, vamos a hacerlo como viene, quiero decir, vamos a quitar esto, ¿vale? Lo dejamos en Brasilia, ¿vale? Como estaba, y lo probamos, porque además tengo yo curiosidad también, a ver qué sale. Vamos a ver, os explico. Lo de verificación, ¿no sería con un researcher o researcher o cómo se llame eso? ¿Cómo? ¿Verificación el qué? Lo de verificación que no es un robot y todo eso. Sí, quiere decir lo del reCAPTCHA, ¿verdad? Lo del reCAPTCHA, sí. Sí, lo del reCAPTCHA. Sí. A ver, eso también lo vemos luego. El reCAPTCHA, para empezar, ¿os habéis dado de alta en Google reCAPTCHA ya? Sí. José Antonio. Sí, eso ya lo vimos con José Antonio. Ya lo visteis, ¿vale? Pues aquí si os dais... Yo creo que lo del cuestionario es simplemente para hacer preguntitas de tipo quiz, como decía ahí, ¿no? Pues saber, pues para mantener, no sé, cuando quieres coger y saber si la gente ha aprendido de lo que estaba leyendo, luego le haces unas preguntitas, como, oye, ¿cuál es la capital de Brasil? ¿Sabes? Si se está hablando de Brasil, pues le haces una preguntita sobre ese texto que han leído. No, a ver, yo es que os lo digo que no, este es el único campo que nunca he... Pero bueno, a lo que vamos, yo creo que sí, aquí es una pregunta y una respuesta, como decía Aaron. Pero bueno, que no tengo ni idea tampoco, así que me voy Vamos a dejarlo con una sola respuesta a ver qué sale después. Ok. A ver, pasamos a la siguiente línea. Y campo de archivo. Este es importante. Este nos permite adjuntar un archivo. ¿Vale? El típico campo que nos dice adjunta, yo qué sé, tu DNI, por ejemplo. Campo obligatorio. Vamos a llamarlo DNI. Límite de tamaño del archivo en bytes, ¿de acuerdo? Pues si es en bytes, yo pondría muchos. Bueno, muchos no, 1024. Por lo menos 1 mega. Y formato de archivos aceptados, pues yo pondría... A ver, he entrado en la página de Contact Form, pone David Gil. Parece que ellos lo han planteado para el típico CAPTCHA. ¿Cómo que para el típico CAPTCHA? No entiendo. Sí, como diciendo, ¿cuántos son 2 más 2? Y tienes que poner 4 para continuar. Lo que pasa es que por otra parte, David, Pero eso no es un no CAPTCHA. te ha dado la opción de poner obligatorio.
Disculpad. Nada, que he entrado en la página de Contact Form para ver cómo lo del quiz y ellos parece que lo han implementado para el CAPTCHA, o sea, lo que comentaba algún compañero del 2+2 o lo que ponías tú de la capital de Brasil. Entiendo que si acierta el usuario es para indicar que no es un robot, que es un humano. O sea, no sé, estoy leyendo la página de Contact Form, que lo han planteado de esa manera, no como un cuestionario abierto de preguntas y respuestas y demás. Ah, lo han planteado como si fuera un CAPTCHA al margen. O sea, quiero decir, un CAPTCHA propio. Sí, si veis la página lo ponen así, sí. Sí, lo he visto en varios sitios que ponen una pregunta muy sencilla, ¿de qué color es el cielo? Azul, pero si pones verde, pues evidentemente no te lo acepta como válida la respuesta. Sin embargo, ya José Antonio ya nos explicó el CAPTCHA de Google. El CAPTCHA de Google, a ver, es mejor. Claro. Google, el reCAPTCHA es bastante mejor. Y además no sé si os explicó el V2 o el V3. ¿Lo sabéis? El 2. El invisible. No, el 2 es el que se ve. No, había 3 opciones. Elegíamos el V2 y había 3 opciones para elegir. Y uno era invisible, a lo mejor ha cambiado también, como esto todo evoluciona. Vale, pues el V3 directamente ya es invisible, ¿de acuerdo? Y es el que, dependiendo cómo te muevas por la pantalla, lo que toques, el tal y el cual, ya sabe que no eres un robot y te deja enviar o no. ¿Vale? Pero bueno, son parecidos. Ok, si os lo explico, genial. A ver, aquí, formatos de archivo aceptados. JPG. Yo creo que sería muy fácil. Si utilizamos el botón de borrar, ya sabemos que somos humanos, ¿no? Porque el robot no se equivoca. Bueno, el robot no se equivoca, pero yo puedo coger y programar un robot para que haga un return, quiero decir. Entonces, tampoco... No sé, son muy listos los robots, ¿eh? Tan listos que a veces se equivocan a propósito para parecer más tontos. Quiero decir, ojo. Vamos a ver qué más formatos ponemos. XLS. A ver, aquí los formatos de archivo que podríamos permitir, ¿vale? Dentro del formulario. Si vemos aquí abajo, perdón, nos van apareciendo todos los formatos. A ver, he puesto XLS, que es este, el PDF que lo conocemos todos, JPEG, y JPG es lo mismo, pero depende en qué sitio esto lo pone de una manera o de otra. Entonces, por si acaso, hemos dicho que el campo sea obligatorio y le damos a insertar. Entonces aquí nos dejará añadir un esto. Y por último, el botón enviar, en el cual, pues, prueba, ¿no? Enviar. Ya está. Y este botón enviar, yo lo pondría aquí. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tendríamos un formulario con todo lo que hemos ido poniendo. ¿Qué pasa? Que lo correcto sería ponerlo entre etiquetas. ¿Vale? Esto igual es un poquito más complejo, pero os lo voy a explicar. A ver, para los que no sepáis algo ya de HTML es muy fácil. Para los que no, pues mirad lo que está, es sencillito, ¿vale? Habría que poner esto. ¿De acuerdo? Esta etiqueta P, por ejemplo, o una etiqueta label o lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a poner una etiqueta P. Esto. A ver, aquí para que lo veáis mejor. ¿Vale? Mayor que, P, menor que. Esto es lo que hay que poner. ¿De acuerdo? Aquí, antes de cada campo. En todos. En todos, menos en el botón a enviar. ¿Vale? Porque el botón ya hace de botón y entonces tiene su propio... No hay que hacer nada. Y al final de cada campo, lo mismo, pero añadimos una barra. Lo voy a poner aquí abajo para que lo veáis un poco mejor. Esto significaría que se cierra la etiqueta. Aquí se abre una etiqueta P, que significa párrafo, paragraph, ¿de acuerdo? Iría todo esto dentro y aquí se cierra. Esto es una etiqueta para poner texto, es la más básica de HTML. ¿De acuerdo? Entonces, cerraríamos todas las etiquetas. Esto no nos resulta complicado, ¿no? Quiero decir. Bueno, ahí vamos. Bueno. Y hasta aquí, poco más, ¿eh?
¿Cómo? Digo que hasta aquí poco más, ¿eh? Hasta aquí poco más, sí, ya no os voy a... Ya no... ya no os voy a... Bueno, a ver, sí que os quiero explicar otra cosa. Volvemos a poner una etiqueta de estas P. Cerramos la etiqueta P. Y aquí, en medio, podemos poner el texto que queramos. El texto que queramos era lo que estaba comentando, no sé exactamente quién, antes, ¿vale? Creo que Aarón, que echaba de menos poner el teléfono en el formulario de contacto. ¿De acuerdo? Uy, ¿qué pone aquí? Ah, vale, nada. Y aquí podemos coger y decir, si quiere contactar con nosotros, puede hacerlo desde nuestro teléfono. Y le ponemos el número. El número de teléfono por excelencia, ¿no? El 123-456-789. Con el más 34 delante. Por si acaso. ¿Vale? Y aquí podemos poner lo que nosotros queramos. Quiero decir, aparte de crear el formulario, nos deja poner todo lo que queramos. Como si quisiéramos... A ver, claro, si sabéis un poco de HTML, sé que la mayoría no, ¿vale? Sé que la mayoría no, pero si lo supierais, aquí podríais hacer lo que quisierais. Poner títulos, poner más botones, poner enlaces a donde quisierais. Aparte del formulario, te permite hacer todo eso, ¿de acuerdo? Por eso, este generador de formularios a mí me parece bastante el más completo. Hay que ponerlo, perdona, Federico, hay que ponerlo con el 51S delante. ¿Qué 51? ¿No has puesto la P esa y has puesto un 51? ¿Qué es eso? No, pone si quiere contactar. Pone si quiere contactar con nosotros. Perdón, es que lo veo tan pequeño que no... Vale, perdón. Sí, es que el portátil yo también lo veo pequeño, sí. A ver, ya, es que yo tengo la pantalla bastante grande, entonces de 27 pulgadas, entonces igual desde un portátil lo ves todo más pequeñito, por eso tiene que adaptar. Yo te soy sincero, estoy encima del ordenador de la pantalla, porque es que lo veo tan pequeño. Yo he ido a buscar una lupa. Una lupa. Federico, igual nos puedes poner la resolución un poco más grande y así lo veíamos nosotros también más grande. A ver. Federico, y una consulta. ¿Así lo veis mejor? Vale. Perfecto. Vale. Dime, una consulta, me decían. Una consulta, sí. Cuando has dicho esto donde has puesto lo de párrafo, ¿vale? Para que salga la etiqueta básica de un texto en HTML, aquí entiendo que, como has dicho que se puede poner cualquier cosa, las referencias estas de H1, H2 y demás para el SEO, para que Google localice e indexe estas páginas, ahí entiendo que en ese sentido sería importante. Si queremos poner palabras clave, tendríamos que usar esos Hs para el buscador de Google, ¿o no? A ver, ¿no es así? Sí, a ver, se puede. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta siempre que esto es un formulario que va a ir dentro de una página. Si la página ya tiene esas etiquetas, el formulario no tiene por qué llevarlas, ¿de acuerdo? Vale. Si hubiera alguna palabra clave que no está en el resto de la página y sí que en el formulario es una palabra que para nosotros, bueno, ahora no se me ocurre, ¿no? Pero lo digo así porque cuando has dicho lo de parágrafo y que se puede poner cualquier cosa de HTML, entendía que a lo mejor eso tenía importancia. Vale, gracias. Aquí podéis poner lo que queráis. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, le damos a guardar. ¡Espera! Pues ya está. Ya está. Solo hay que darle a guardar. ¿Espero más rato? Sí. Vale. Por favor. Sí. Lo dejamos así. ¿Qué estáis? ¿Haciendo captura o...? Poniendo las P's. Ah, vale. En el botón este de abajo de enviar no, ¿vale? No hace falta ponerla. ¿Ya habéis puesto las P's?
¿Ya? ¿Podemos continuar? ¿Hola? Bueno, voy a seguir, pues. Sí, continúa. Vale. Luego, espera, después de poner las PES, ¿qué has hecho? ¿Darle a guardar? Aquí sí, me he ido abajo y le he dado a guardar. También podéis guardar desde aquí arriba. Perdón, aquí, desde aquí arriba. Vale. Ok. Aquí tenéis el short code. No sé si eso os lo explico José Antonio también lo que es, ¿no? ¿O no? No. ¿No os explico, o sea, no os he enseñado lo que son los short codes de WordPress? Sí, nos suena. Algo dijo, pero ahora no. Ahora no caéis, vale. Es el código que después tú vas al Elementor, le dices añadir el elemento S, que se llama, como has dicho tú, que casi no lo podías escribir ahí, sino el chat para que la gente, para acordarnos, y entonces ahí ya es donde añades el texto S. Lo pegas. Esto, lo tienes que cortar y pegarlo donde os dijo José Antonio. Yo en este caso lo pegaré en la página tal cual, normal y corriente, porque no tengo el Elementor puesto, ¿de acuerdo? Aunque igual me instalo el Hello Elementor y lo hacemos así. Bueno, no. Lo haré de normal para que veáis que también se puede de la otra manera y ya está. Vale, bueno. Una cosa, Federico, es probable que a ti no, porque ya has trabajado con él, pero yo creo que el resto de la gente, la pestaña de correo electrónico nos sale con una admiración y a la hora de guardar a la derecha nos pone un error de configuración detectado y es por la pestaña de correo electrónico. Sí. Y está con la admiración, ¿vale? Que lo hacemos en configurar, parece ser. Entonces, ahora hay que darle a correo electrónico, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los campos. ¿De acuerdo? ¿Para quién es? Pues nos vamos aquí al formulario y decimos ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Hay algún nombre que hayamos puesto que sea...? Bueno, podemos elegir el correo electrónico vuestro, quiero decir. No, ahora será para nosotros, ¿no? Sí. Sí, exacto. Sí, a ver, aparece por defecto site admin email, es decir, el que os tiene que salir. ¿Vale? Pero podéis poner vosotros el vuestro, tal cual. En mi caso he puesto el de Gmail de prueba, ¿vale? Pues aquí así. Ya está. Así funciona también bien. ¿Vale? ¿De dónde viene? Pues viene del correo del admin. Bueno, vamos, esto dejadlo como está porque os aparecerá vuestro correo. ¿No? ¿Entiendo? ¿Os aparece a vosotros? Hola, una pregunta. ¿En el correo hay que poner una dirección de Gmail o puede ser Hotmail? Puede ser la que queráis. Gmail, Hotmail, lo que queráis. Es vuestro dominio propio, de hecho. Es que lo que ha detectado como un error es porque ahí no aparecía un campo, una arroba para que lo identifique como un correo, ¿no? Supongo. No, a ver, el error os lo está detectando aquí. Sintaxis incorrecta para el campo reply to, responder a. El campo your email no existe en realidad, ¿vale? No existe, no tenemos un campo que se llame así y por eso mismo nos está dando el error. Porque es el que viene por defecto, pero lo hemos borrado de los campos que nos venían. Ah, vale, sí. Entonces, cabeceras adicionales, yo lo que suelo hacer, porque las cabeceras adicionales y este correo va para vosotros, además, es quitarlas. Y te olvidas, ¿vale? Porque cabeceras adicionales es que son una tontada, no sirven para nada. Cuerpo del mensaje. Esto es importante, ¿vale? Este es el cuerpo del mensaje que vais a recibir. Your name, your email. No. Claro. Si aquí tuviéramos un campo nombre, ¿de acuerdo? Pues aquí cogeríamos y pondríamos Espera, un segundito. A ver. Si este fuera el campo nombre, ¿de acuerdo? Tendríamos que poner nombre. Nos vamos aquí. Hemos puesto un campo que es email. Lo cambiamos. O sea, de Pepe Pérez con email, bla, 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 asunto. No sé si tenemos un campo que es un asunto, pero no hay. Y si no hay, lo cargamos y punto. ¿Vale? Y esto también. Y todo esto también.
Y aquí es donde tenemos que coger y empezar a poner... A ver, aquí puedes editar la plana. No, hay que sacarlos de aquí. Pues a mí en el correo en la solapa que estabas de correo electrónico, en la parte superior, en donde está el párrafo ese grande, sí que debajo me pone los nombres de los campos que yo he generado. Aquí te pone your name, sí, a mí me pone como los he llamado, correo electrónico, número, fecha. Ah, mira, sí, aquí los tengo, ya está, ya está. Ah, vale. Mira. Sí que había que guardar, por eso se me hacía raro, pero bueno. A ver, entonces, este es el cuerpo del mensaje que vamos a recibir nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos y decimos, cuando nos rellenen el formulario y nos lo envíen, quiero que primero me aparezca el campo número 1. Después, el número. Después, la fecha. Después, información. Casi coge toda la lista de un golpe y después haces espacios. Sí, mejor. Lo que pasa es que lo hace raro esto. No sé yo. Así, así, así. Y hasta el último. Vale, hala. Vale, y aquí recibiríamos todo esto. En este orden. Archivo. Ah, no, perdón. DNI hemos puesto que era un archivo adjunto, ¿de acuerdo? No sé si os acordáis que hemos puesto JPG, JPEG, PDF. Pues nos deja aquí poner como archivo adjunto, para que no nos vaya o sea, que esto es la zona de texto del correo electrónico y en la zona de texto del correo electrónico nunca nos va no nos va nada adjunto, sino que las cosas adjuntas en los correos nos vienen como adjuntas. Al margen, pues, por ejemplo, nuestro campo que hemos puesto para un archivo, es el que hemos llamado DNI, el que he llamado yo DNI en este caso, pues lo ponemos en el apartado para archivos adjuntos, ¿de acuerdo? Usar contenido del tipo HTML, bueno, así, si lo mandáis así os llegará como texto plano. Si le dais a usar tipo HTML y queréis aquí coger y que en el correo pues poner las P's también para que os quede bonito o H1, pero eso ya depende de lo que queráis ver vosotros. No, si no sois muy exquisitos lo veréis como texto plano, ¿vale? Y si no, pues lo veréis con texto formateado HTML si lo queréis poner aquí. ¿Me explico? Si queréis hacer así. Otra vez, pues bienvenido. Ana. Aquí nos dice que si queremos usar correo electrónico 2, es decir, otro correo electrónico que no sea el que tenemos configurado como principal dentro o sea, dentro, en herramientas, no, en ajustes de WordPress, ¿de acuerdo? Sabéis que tenéis que tener un correo electrónico como usuario y es el principal y es el que os va y es el que os ha tenido que aparecer aquí, a vosotros, ¿vale? Si queréis enviar a otro correo electrónico otra cosa parecida, pues es decir, al correo principal me mandas esto y a un correo secundario me mandas esto, lo mismo, ¿vale? Pero estas tres no, que no me interesa que este las lea, solo lo otro, porque yo qué sé, ¿vale? Podemos restringirle cosas, por así decirlo. Esto. En este caso he puesto el mismo, vale, pero lo voy a quitar, era solo para que lo vierais. Le damos a guardar. Y nos vamos a la siguiente pestaña que sería mensajes. ¿Vale? Aquí vemos los mensajes que le van a aparecer. Muchas gracias, Susana. Como adjunta al profesor no tienes precio, es verdad. Es verdad, muchas gracias. A ver, en mensajes
estos son los mensajes que cuando, o sea, no cuando, sino una vez que el usuario ha enviado el correo electrónico, ¿de acuerdo? Le van a aparecer. Pues gracias por tu mensaje, ha sido enviado. Ha ocurrido un error al intentar enviar tu mensaje. Bla, 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 bla. Tenemos todos estos. ¿Que queremos cambiarlos? Gracias por tu mensaje, ha sido enviado y queremos poner solamente ha sido enviado. Pues lo cambiamos. Nos da también esta opción, ¿vale? Nos da muchas opciones este plugin, es lo bueno. Lo que pasa es que no está gráfico como el otro. Pero bueno, para que podáis un poquito valorar. El campo es obligatorio. Pues si queréis, yo qué sé. Obligatorio. Así. Para que se les quede bien claro. Y en ajustes adicionales te permite añadir fragmentos de código, detalles, consultas y cosas PHP que no nos interesan. Le damos a guardar, ¿de acuerdo? Y nos quedamos con esto, con el shortcode, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer primero, que no hice ayer, ¿vale? Es ponerme el plugin editor clásico, ¿vale? Que lo instalo en un segundito. Y así me quito Gutenberg que vosotros... ¿Lo instalamos nosotros también? No, vosotros tenéis Elementor. Ah, vale. Vosotros con Elementor vais un paso por delante. Yo es que aquí no lo puse. Vale. Eso por delante, eso es mucho decir. Oye, yo me tengo que ir al otro curso. Me despido de vosotros y bueno, pues un placer. Vale, perfecto. Hasta luego, Eva. Ya bien, hasta luego. Luego. Bueno, entonces, página de ejemplo. Aquí tenemos la página de ejemplo, ¿vale? Con todos los textos y todas las cosas. Entonces, en este caso lo que voy a hacer va a ser cargarme bastantes cosas porque me... Vosotros desde Elementor, os explico José, ¿no? ¿Cómo podéis añadir un shortcode? Simplemente tenéis que darle a... ¿No? ¿Os lo explico o no? ¿Sabéis hacerlo? Si no, dejad Elementor, poneros el editor clásico como he hecho yo y lo hacemos así. Yo es que no lo tengo, por eso lo vamos a hacer así. ¿Vale? Ahora cojo y pego el... Porque si le voy a añadir objeto no me deja, ¿no? No, vale. Y aquí tenemos el formulario que hemos creado. Prueba. Ah, este es el selector de número, pero no me está mostrando nada. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hemos puesto aquí? ¿Por qué nos aparece esa cosa tan rara? El rango de número. Hemos puesto una cosa muy rara. El slider este es muy raro. No nos aparece número. Vale, este es el de correo electrónico. Este esto no estaba hace nada. Vamos a quitarlo y vamos a poner uno de número, selector de valor. Y ya está. Sin mínimo ni máximo. Le vamos a guardar y que estaría guardado ya. Vale. ¿Veis? Esto es lo que os decía de las dos flechitas. Lo otro, lo de carrusel, es un poco raro porque además no me aparecía el número. Esto es más sencillo. Vale. Aquí pues eso. Nos permite poner el tal. Tenemos el desplegable de fechas que solamente nos permite hacer del 1 al 31, que son las fechas que hemos puesto. ¿Vale? El resto las tenemos capadas porque hemos puesto Vena. Vamos a poner el 26 del 10 del 2020. Aquí teníamos el campo texto. Hola, hola. Check 1. Check 2. Y los radios solamente podemos elegir uno. ¿De acuerdo? A ver, los estilos de esta plantilla son un poco así, ¿de acuerdo? Pero
Los de la vuestra, los de Hello Elementos serán más bonitos, quiero decir, simplemente para que veáis los formularios. Selector de opciones, una opción, 2 opciones, 3 opciones. ¿Cuál es la capital de Brasil? Es verdad lo que decíais, que debe ser esto tipo captcha. Entonces hay que poner Brasilia. Selector de archivo. Pues podemos coger el archivo que queramos. Claro, si al ser PNG no nos dejaba. Tiene que ser un JPG. Mira. Espera, no, ya sé yo. Hola, Fede. Hola. Mira, para colocar un encabezado antes de cada espacio por rellenar aquí en el formulario, por ejemplo, escribe tu nombre y luego el espacio de prueba, o dime tu edad y escribe el otro espacio, no tendríamos más que coger y escribir lo de abrir párrafo, cerrar párrafo y después poner ese bloque del formulario que... ¿Entiendes lo que digo? Sí. Esto dices, ¿no? Sí, efectivamente. Escribir ahí algo, ¿no? Sí. Así, añade tu nombre, 2 puntos y esto el campo. Entonces, ahora cogemos, guardamos. Espera, voy a enviar primero esto a ver qué tal. 1 más campos tiene un error. Por favor, revíselos e inténtelos de nuevo. Ah, el archivo es demasiado grande. Bueno. Madre mía. Vamos a hacer otra cosa. Ya está. Que no sea obligatorio. Y apañado. A ver. Bueno, ya hemos recargado. ¿Ves? Aquí tenemos, añade tu nombre. Y debajo, el campo. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Nos hace el salto el solo. ¿De acuerdo? Porque esto es un elemento input de HTML y esto es texto sin más. Entonces nos va a hacer el salto. Y nos va a aparecer al lado. Hay otra cosa que quería enseñaros. Vamos a probarlo en otro campo. De hecho, vamos a probarlo en este. Que creo que era el placeholder. No sabéis lo que es el placeholder, ¿no? No. Pues os lo voy a decir. Espera un segundo. Claro. Era así. Creo. Voy a hacer una prueba un segundito, ¿vale? Vale. Y aquí lo que tenemos ahora mismo, lo que acabo de hacer, ¿vale? Es estos típicos campos de formulario que en vez de tener que poner el nombre o lo que estabas diciendo, añade tu nombre, añade tu apellido, añade tu teléfono, al lado va incluido dentro del formulario, pero no es seleccionable, sino que tú clicas encima y puedes escribir lo que sea, ¿de acuerdo? Es como un aviso, que lo pone en un color más tenue, ¿vale? Y esto está muy bien. Para eso lo que tenéis que hacer es, en estos campos de texto o en los que lo permita, porque por ejemplo en el de aquí no te lo va a permitir, en el de fecha, en los de check evidentemente tampoco, en los de seleccionar opciones tampoco, pero en los de texto escribís placeholder, ¿vale? Y entre comillas lo que queráis, es decir, ponéis esto, ¿vale? Placeholder, comillas, comillas, y aquí escribís lo que queráis. Lo que queráis, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Lo que queráis, ¿vale? Vamos a ponerlo también en... Ah, no, el de número no creo que nos deje, ¿no? Al ser un número y ser editable además con las... Estas... Email sí que nos va a dejar. ¿Y si les pedimos el número de teléfono, en el de teléfono nos podría dejar?
Sí. Bueno, al ser solamente números, ahora lo vamos a probar. Buena pregunta. Vale, escribe tu email. En el de número de teléfono, dice, claro, es que el de número de teléfono sería uno igual que este de número. Vamos a ver, un segundo. Ah, no, el de teléfono es aparte. Vamos a añadir. Vamos a ver. Sí, en el de teléfono nos permite. En el de número no creo. Vale, vamos a probar. Pero claro, al ser solo números y ser seleccionable, no tiene ninguna pinta. Ah, pues mira. Sí que nos ha dejado, sí, en el de número. Bueno, a mí me gusta más hacerlo así que ponerlo arriba, ¿de acuerdo? Lo de número de teléfono. Federico, perdona. A mí no me deja pegar el formulario. O sea, copio y pego el shortcode y me sale un recuadro que me dice selecciona el formulario elegido. Y me sale ahí una ventanita donde pincho formulario 1, que se llamaba así, pero no se abre. No sé si he escuchado algo mal o... Eso lo está... ¿Que no te deja coger esto, dices, o en Elementor? No, yo copio el código este, ¿no? Sí. Me voy a la página de ejemplo, me voy debajo del texto, le doy a pegar y me sale un recuadro que dice selecciona un formulario de contacto, 2 puntos. Sale una ventanita que pone formulario de contacto 1, que es como lo he llamado yo, y una flecha. Se supone que lo debo de seleccionar, pero le doy y no se abre nada. No O sea, sale no nada. me sale directamente el formulario, me sale esta historia. No sé. ¿Lo estás haciendo con Elementor? No, estoy en la página esta de ejemplo. ¿Como yo? Sí. ¿Y no te deja hacer así? No. ¿Cómo no te va a dejar pegarlo de dentro del...? No, me sale un recuadro, dice selecciona un formulario de contacto. ¿Pero por qué aparece eso? No debería. ¿Os ha pasado alguno más eso? ¿Lo estás haciendo desde el apartado HTML o desde el apartado visual? Espera. Así no se ve. Ah, vale, a ver. No tienes el... Vale. Yo creo que ya sé qué es lo que pasa. Que tienes el editor Gutenberg, no tienes el editor clásico. ¿Puede ser? Uf, ahí ya. Sí, ese No fue sé. el que instalamos, el Gutenberg. Sí, debe ser eso, claro. ¿Instalasteis el Gutenberg? Sí. Pues es que el Gutenberg, pues igual a José Antonio le gusta, pero a mí no. Entonces yo os recomiendo el otro. Pero bueno, a ver, esto ya es cosa de gustos. Si ponéis el... Claro, es que ya os da problemas, para empezar. Si le dais a plugins, ¿de acuerdo? Ay, espera. Voy a... Un segundito. ¡Ay! Susana González, que está poniendo cosas por aquí. En páginas elegimos una, editar con elementos. Si ya tenemos una sección creada, añadimos elementos. Búsqueda de shortcode, se arrastra hasta la sección de... Joder, qué bien, pero sí. Esto es una explicación... Era por no interrumpir y pues estaba un poco más perdido. He estado con una llamada. Esto que intentas pegar aquí quizá no te funciona ahí si no lo pegas en la solapa de HTML. Igual tienes que ir a otra solapita que tienes al lado, estás en visual. No, pero en no visual,
Pero yo creo que lo que pasa es que tiene el editor Gutenberg. De hecho, los shortcodes son para ponerlos mejor en modo visual, no en HTML. Los shortcodes funcionan en modo visual. Lo que pasa es que con el Gutenberg a veces te da algún error. Al editor... Es que, claro, como no puedo ver qué es lo que te sale exactamente, no sabría decirte. Estoy aquí leyendo ahora lo que ha puesto David Gil para los compañeros con visto elementos con José Antonio. Para mejorar el aspecto visual del formulario, José nos comentó el plugin de Essentials Add-ons que tiene integración con este plugin de formulario. Sí, pero creo que es de pago, el de Essentials. El plugin de Elementor. Pues no, es gratuito, lo tenemos instalado, pero lo instalamos ayer con José Antonio también. El plugin de Essentials. Ah, vale. Pues mira, os cogerá los estilos de Hello Elementor. Era gratuito, que tiene módulos de pago también, sí. A ver, es que lo de Elementor está muy bien, sí, pero tenéis que saber un poco, quiero decir, me gustaría que supierais un poco de todo, ¿no? Porque igual algún día os encontráis con algo que no es Elementor o no es el Visual Composer, que es similar, y de esta manera pues más o menos ya sabéis cómo tirar para adelante, ¿vale? Con Elementor desde luego es todo mucho más fácil y mejor, y sobre todo los estilos que te da ya de buenas a primeras son más bonitos, está claro, y te da más opciones y más sencillas, pero bueno. No era gratuito, pero tiene... Vale, sí, este ya lo hemos leído. Entonces, a ver, para... No sé con quién estaba hablando antes que no podía y tal, le comento. Si lo que tienes... Espera. Cancela, actualiza... Vale. Si lo que tienes, el problema que te daba es porque tenías el editor Gutenberg, vete a plugins, añadir nuevo y te aparecerá esto, editor clásico, el primero, ¿de acuerdo? Yo cogería, le daría instalar y activar, que es lo que he hecho, en vez de dejar el Gutenberg. Y de esa manera no te tiene que dar ningún fallo. Si tienes el Elementor, como comentan por aquí, que os explico José Antonio, lo mejor es que lo hagáis desde Elementor, porque os va a ir todo mucho más sencillo y más rápido y más bonito. Eso es así. Entonces, como veáis. Ya que estamos aquí en plugins, ¿de acuerdo? Vamos a ver el de All-in-One Security WordPress. Este es bastante importante, ¿vale? Hay gente que prefiere WordFence. WordFence a mí me parece un poco más lioso y que tampoco añade muchas más cosas que este. Y la verdad que yo prefiero el All-in-One, pero esto es como todo cuestión de gustos. Es un plugin de seguridad. La seguridad en WordPress es algo bastante importante porque los WordPress los tumban con muchísima facilidad. Más que nada porque WordPress lo que hace es cada X tiempo saca una actualización menor, ¿vale? Pues la 5.5.2 en vez de la 5.5.3. Son actualizaciones menores que lo que hacen es arreglar pequeños bugs, pequeños fallos, pero lo que hacen es publicarlos en su página. Es decir, cogen y dicen, esta versión, que esto está bien, es lo normal, ¿no? Arregla estos fallos que permitían que la gente hiciese esto, esto y esto. Entonces llegan los malos y dicen, ostras, yo por aquí puedo entrar a tu WordPress. Con esta actualización no, pero esta actualización no la tiene nadie todavía, o la tendrá en 4, o igual hay algún despistado que no la tenga. Entonces, los WordPress tienen tendencia a estar bastante hackeados, ¿vale? Eso sí que es verdad. Y para prevenirlo, pues bueno, por lo menos para ponerse un poquito difícil, se pueden hacer algunas cosas, ¿vale? Y os voy a explicar, pues, en este caso, el plugin que más me gusta que hace estas cosas, que es el All-in-One Security WordPress. ¿De acuerdo? A ver, no sé qué más instalaciones tiene. Voy a copiarme esto, un segundito. Y voy a poner WordFence. Para que veáis, esto tiene bastante... Ahí. WordFence. Este tiene 3 millones de instalaciones. A la gente, pues a algunos les gusta más. A mí me parece un pelín más farragoso y que no ofrece tampoco muchas más cosas que este otro. Vale, era por enseñaroslo los dos, pero vamos a poner este.
a mí me gusta más, ¿vale? Bueno, antes de nada, ¿os ha quedado claro el tema del formulario de contacto? Quiero decir, ¿tenéis alguna duda? ¿El que no podía ponerla ya ha podido ponerlo y todo eso? ¿Sí? Bueno. Sí. Vale, pues adelante. All-in-One, Security, WordPress and Firewall, ¿vale? Este es un plugin casi obligado. En todas las páginas web que hacemos, por lo menos en el departamento, que me toca tocar a mí cosas, lo pongo. Le damos a activar. Y vemos que aquí ya, en la izquierda, nos aparece seguridad WordPress. ¡Pum! Y un montón de secciones, de cosas. ¿Vale? Entonces, a ver, tiene su propio escritorio este plugin. Vamos a darle. Y aquí nos pone pues, el medidor de fortaleza de seguridad que tenemos actualmente. 0, nulo. ¿Vale? Nos dice que nuestra página web es súper vulnerable. Tampoco es para tanto, pero bueno, tienen que venderse. La cosa es que la página web nos lo valora todo por puntos, ¿vale? Te dice que tienes una puntuación de 15 sobre 515. Bueno, ya veremos, ¿vale? Apoyanos, conocer a los desarrolladores, estado de las características críticas, fuera. Bueno, tenemos un montón de cosas. Modo mantenimiento off, vale, sí. Este me lo pongo aquí, que es el que me interesa. Información del sistema. En este caso, si le damos información del sistema, nos dará la información de nuestro servidor, en este caso un servidor local, ¿vale? La versión del plugin, la versión de WordPress, que en este caso es la 5.5.2, VPM1, la versión MySQL, el prefijo de las tablas, pues WP, que eso entiendo yo que nos diría José Antonio de cambiarlo por otro prefijo. Lo de VP, las tablas. ¿Os lo enseñó eso o no? No. Vale, bueno, pues ya lo veremos si no aquí también. La versión de PHP, bueno. Aquí nos enseña un poquito por encima los parámetros de nuestro servidor, del PHP que tenemos instalado, ¿vale? Nos dice si tenemos alguna dirección IP bloqueada. De momento no tenemos ninguna porque no hemos tocado nada aún, ¿vale? Pero aquí nos aparecerán todas. Listas de bloqueo permanente, ¿vale? Esto suele ser para spammers, es decir, para gente que cuando en tu página permites comentarios, tienes ya, dices, hostia, desde esta IP solo vienen cosas malas, la bloqueo para siempre y punto. Y un log, ¿vale? IOWPS es All-in-One WordPress Security, ¿vale? IOWP, vamos. Y podemos ver el log, es decir, todo lo que ha ido pasando, todos los cambios que ha ido habiendo y el log, pero ejecutado como una tarea cron, es decir, a diario. Bueno, esto olvidaros porque no nos interesa. Bueno, eso para que veáis el escritorio. Nos vamos al apartado ajustes. ¿Vale? Tenemos ajustes generales. Desde aquí, una vez que toquemos el resto de cosas, podríamos desactivarlas. ¿Vale? A lo grande. Sin más, no me gusta mucho esta sección. Porque a veces coges y dices, esto no funciona, igual es por el plugin de seguridad. Pum, le das al botón, quitas todo y pues no, sigue sin funcionar. Y encima tienes que volver a configurar todo el plugin. Eso no está muy bien. Esto si quisiéramos restaurar el archivo htaccess. El archivo htaccess es un archivo chiquitito, bueno, chiquitito, quiero decir que es un texto plano que tiene pocas líneas, que está en la raíz del servidor donde está la web, o sea, no la raíz del servidor, sino la raíz de la web, la carpeta raíz, que es lo que nos bloquea, depende qué URLs y qué IPs, qué páginas, nos redirecciona, nos crea las URLs amigables. Bueno, que si nos lo han dañado por lo que sea, desde aquí podríamos coger y restaurarlo, ¿vale? Incluso podríamos darle a hacer una copia de seguridad del archivo. Esto igual tampoco os interesa, ¿vale? Vamos a ver un poco las cosas más básicas, pero si alguien sabe un poco y tal,
Desde aquí podéis hacer una copia, ¿vale? Y desde aquí podéis restaurarlo. La copia de seguridad, por si acaso os lo rompen o pasa algo. Lo mismo con la copia de seguridad del archivo vapconfig.php, que es bastante importante. Borrar información de los metadatos del WordPress Generator, ¿vale? Esto ya nos dice que nos da páginas, de todas las páginas, la versión y la información meta creada por WordPress. Le damos a guardar y ya tenemos 5 puntos sobre 5, ¿de acuerdo? Nos lo va calificando todo el rato. Cada medida de seguridad que tenemos, o que vamos poniendo, que nos va ofreciendo, nos va diciendo, esta es de nivel básico, ¿vale? Son 5 puntitos, por ejemplo. Hay algunas que son intermedio y otras que son avanzado, ¿vale? Normalmente las avanzadas, si las tocas, algo deja de funcionar, a menos que sepas muy bien lo que tocas. Entonces, las básicas está muy bien coger siempre y clic, ¿vale? Y guardar, pero poco más. Bueno, y las intermedias también, ya os diré yo cuáles. Y lo de los captchas para acceso y tal también es muy importante. Borrar información de Meta WordPress Generator, vale, sí. Para que no te ponga información sobre las páginas, para que no te puedan rastrear. No los robots de Google, sino las personas, los listillos que hacían así como ¿sabes? Como el otro día. O el otro día, la semana pasada, que os estuve explicando. Resumiendo, hasta ahora lo único que hemos tocado es esta casilla, ¿no? Que la hemos marcado. Lo demás lo vamos dejando por defecto. Sí, yo lo demás lo dejaría por defecto porque si no nos metemos en unas... Sí, sí. Esto lo dejamos también y ajustes avanzados, mejor no tocar, ¿vale? Cuentas de usuario, esto sí que es importante, ¿vale? Nos dice que no hace falta cambiar el nombre de usuario a administrador, ¿vale? Si tuviéramos el mismo correo electrónico que el nombre de usuario o dos nombres de usuario diferentes, nos diría, en vez de decirnos esto, nos diría, aquí tenemos un problema. Tienes, o sea, tu nombre de usuario es igual que tu correo electrónico. O tu usuario administrador se llama admin, que no está bien. O, ¿sabes? Entonces, en mi caso he puesto el nombre de usuario Federico y el correo electrónico, pues el correo electrónico que utilizo para estas cosas, el de Gmail. ¿De acuerdo? Esto como está bien, ya nos dan 15 puntos, que creo que eran los únicos que teníamos al principio, ¿de acuerdo? Es básico. Así que eso mejor no lo tocamos. Vale. Aquí nos dice que modificar cuentas con nombre de acceso y nombres visibles idénticos. Tu sitio tiene actualmente las siguientes cuentas con nombre de usuario y no visibles idénticos. ¿Esto? ¿Cómo? ¿Esto es nuevo? Actualmente las siguientes cuentas con un nombre de usuario y nombre visible idénticos. Nombre de usuario y nombre visible. Claro, el alias y el nombre de usuario es el mismo, ¿ves? Pues mira. Si hacemos así, le damos a actualizar perfil. Espera que nos pierdes. ¿Dónde? ¿Cómo? Que nos digas exactamente dónde vas, porque si estoy mirando el otro monitor me he perdido. En usuarios me has dicho, ¿no? Tenemos que volver. A mí me da el mismo error que a ti. Entonces tengo que ir a usuarios. Tienes que pinchar encima del usuario. Vale, ahí, vale. Ahora nos aparecerá esto. Entonces el nombre de usuario tendrás el que tenga cada uno. Debajo tenemos el alias, que no puede ser el mismo que el nombre de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, para mostrar el nombre público elegimos este otro. Yo he puesto Federico 2, ¿vale? Podemos poner... que no está bien que sea el mismo, porque si alguien nos quiere jorobar o entran dentro de nuestra base de datos, dicen, seguramente, como todo el mundo, cogerán y pondrán el nombre público igual que el nombre de usuario. Entonces, ¿sabes? Lo van a tener más fácil. Es para ir poniéndoselo más difícil y más difícil. De esta manera cogemos ahora, lo guardamos. A ver, espera, esto lo hemos hecho antes. Le damos. Y si le damos a recargar, se nos pondrá en verde.
¿De acuerdo? Contraseña. Bueno, esto es una herramienta de fortalezas de contraseña. Esto está muy bien. Aquí podemos escribir lo que queramos, ¿vale? Normalmente las contraseñas que te da WordPress están bastante, o sea, las que te genera propio, porque antiguamente no te las generaba y te las tenías que poner tú. Ahora la que te genera cuando lo instalas es bastante segura, porque contiene signos, barras bajas, mayúsculas, minúsculas, números. Pero esta herramienta está muy bien porque puedes coger y hacer, yo qué sé, hola, y te dicen, bueno, a un PC de escritorio le llevaría aproximadamente menos de un minuto descifrar, menos de un segundo descifrar tu contraseña. Si empezamos a poner números, la cosa cambia. Ya te dice, bueno, ya le costaría 57 años y 7 meses. Y si empiezas a poner, a vosotros no necesitaréis cambiarla, quiero decir. Una barra baja ya te dice que necesitaría pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones y medio de años prácticamente, ¿vale? Y 7 días. Entonces, sin más, es una herramienta para medir la fortaleza un poquito de la contraseña mejor de que estas que te va poniendo suave, fuerte, muy fuerte, buena. Aquí te pone el tiempo. Bueno. Nos vamos al siguiente punto, ¿vale? Que es acceso de usuario. Aquí ya empieza un poco la cosa a ponerse un poco más compleja, ¿vale? Activar la función de bloqueo de acceso. Selecciona, a ver, activamos. Permitir solicitudes de desbloqueo. Sí. ¿Qué es esto? Esto es para que si alguien intenta acceder y no se equivoca 3 veces, ¿vale? En este caso, porque el número de intentos son 3, ¿vale? Te bloquea y no puedes intentar, o sea, no vas a poder acceder hasta pasados 5 o 10 minutos, ¿de acuerdo? A la página. Es como si yo cojo pues, cualquier página que sé que es un WordPress, me meto en el VP Admin y pongo un usuario y una contraseña que no son y empiezo a probar ahí 20.000 veces. Pues con esto consigues que a la tercera pare. O sea, que no le deje, que le bloquee la IP. ¿De acuerdo? Y que si quiere ser desbloqueado porque realmente se ha equivocado, porque la ha probado 2 veces o 3 o no se acuerda, o le falla un número o le falla cualquier otra cosa, que pueda decir, oye, desbloqueadme por favor, ¿vale? Que con un botón para hacerlo. Entonces esto se selecciona, se elige aquí el intento máximo de accesos que queremos poner, los periodos de reintento de acceso, ¿de acuerdo? Y duración del tiempo de bloqueo en minutos. Hombre. Periodo del reintento de acceso. Si el número máximo de intentos de conexión fallidos es el se produce dentro de este periodo de tiempo. ¿Cómo bloquear esta dirección? Ah, vale, sí. Es como los móviles, que cuando te confundes al meter la contraseña, después la primera vez te deja un tiempo, otro tiempo. Cada vez se va alargando el tiempo. Claro, pero aquí podemos especificar los tiempos, ¿vale? Aquí nos permite mostrar un mensaje de error genérico, ¿vale? Aquí te permite bloquear instantáneamente nombres de usuario que no son válidos directamente. O sea, no, aunque te sepas el nombre de usuario y no la contraseña solo, sino el nombre de usuario instantáneo, pum, bloqueado. No puedes pasar. E incluso te permite bloquear instantáneamente nombres de usuario específicos. Es decir, por ejemplo, yo sé, a mi web acceden 3 personas. Porque tengo una empresa y acceden 3 personas, ¿vale? Y a una de ellas la he hecho y esa persona intenta entrar. Y digo, pues oye, ¿sabes? Aquí cojo y pongo el nombre de usuario de esa persona, ¿vale? Pepe Pérez, por poner algo, Pepe Pérez. Y cada vez que alguien intente entrar con Pepe Pérez, el bloqueo va a ser instantáneo, ¿vale? Es decir, nos quedamos claros de que esta persona no la vamos a bloquear, por si acaso se le ocurre, ¿vale? Esto es por tener algo más específico. Y nos dice que si cada vez que algo de esto pase, queremos ser notificados por correo electrónico, ¿vale? Le damos así, aquí elegimos el correo, por defecto nos viene el que tenemos en ajustes en generales, ¿vale? La cuenta de WordPress de usuario nuestra.
Y ya está. Le damos a guardar ajustes. Y ya tenemos 20 de 20. ¿Vale? Aquí tenemos ajustes de la lista blanca de bloqueos de IP, ¿de acuerdo? Donde podríamos bloquear también por IPs. Yo esto no lo recomiendo, porque muchas veces hay IPs dinámicas o te pueden intentar entrar desde un móvil o se conectan con el 4G del móvil mediante el ordenador, o sea, esto es mejor no tocarlo, ¿vale? Esto yo no lo tocaría. Son las 10:30. Si os parece, paramos 15 minutitos hasta menos cuarto, ¿vale? Y continuamos. Vale, perfecto. Sí. Venga, chicos, voy a parar el vídeo. Buenas, ¿estáis? Yo sí. ¿El resto todos bien? ¿Sí? ¿Os ha dado tiempo a pasear al perro, tomar café, etcétera, etcétera? Por aquí andamos, sí. Vale. Ya disculparéis, que no estoy hoy al 100%, que estoy todavía un poquito así. Bueno, seguimos, ¿vale? Hemos visto esta pestaña donde estábamos, que era el bloqueo de acceso, ¿vale? Dentro de acceso de usuarios. Vamos a pasar al registro de acceso fallidos. ¿Vale? Esto yo os recomiendo que mejor no lo toquéis. ¿De acuerdo? Si queréis hacer un registro de las personas que se van conectando con una IP similar o igual cada vez que intenta hacer un registro pero falla. O sea, una persona cuando intenta acceder a vuestro WordPress desde la misma IP o desde varias IPs diferentes, podéis coger y crear aquí un registro, ¿vale? Y podréis eliminar todos los registros o incluso exportarlos a CSV para tener vuestro propio Excel, ¿vale? Por así decirlo. Sí, bueno, aquí sí, jaja. Vale, esto mejor, quiero decir, es un pelín más avanzado, igual no es necesario que toquéis nada. Forzar desconexión, esto sí, ¿vale? En opciones de forzar desconexión de usuarios. Aquí en activar el forzado de desconexión de usuarios de WordPress, lo que hacemos es que cuando un usuario está conectado dentro del back office o el panel de control, ¿de acuerdo? Aquí, del CMS, por así decirlo. Cada X tiempo podemos decirle que se desconecte y tenga que volver a meter la contraseña. Esto por seguridad, ¿vale? Por si alguien coge y se deja, por ejemplo, el usuario abierto para entrar siempre y no creéis que sea así porque puede llegar el crío, puede llegar otra persona o es un ordenador que utiliza más gente y puede acceder y tocar cosas que no queráis. Entonces, clicáis, aquí por defecto está puesto en 30 minutos. Yo lo pondría incluso en menos, en 20 minutos, porque en 20 minutos da tiempo a poner lo que sea y le damos a guardar ajustes, ¿vale? Esto es básico. Si el ordenador que utilizáis lo utilizáis solamente vosotros y lo hacéis por si acaso se os va a olvidar el cerrar sesión, ¿vale? Por seguridad, pues lo ponéis en 60, como está, ahí va. Y como ya llevamos más de 60 minutos, perdón, se nos acaba de cerrar. Entonces le voy a dar a recordarme, accedemos y volvemos, ¿de acuerdo? 60. Apañado. Vale. Esto está muy bien. Esto está muy bien porque muchas veces se nos olvida y en el portátil después puede llegar alguien, tal, déjame el portátil, que voy a... ¡Pum! ¡Ay! Pues mira, me he metido aquí y he tocado esto. Y nos joroba la página web, ¿vale? Entonces, esta característica está bastante bien. Los registros de actividad, estos son los logs, ¿de acuerdo? Vemos aquí los usuarios que tenemos, la fecha de acceso y la fecha de salida.
¿De acuerdo? Pues mira, he accedido a las 9:49 y he salido a las 10. Vale. ¿Esto qué es? Esto de 100. No tiene sentido. No. Fecha de salida es que todavía no he salido. Vale. Esto es la fecha de acceso. ¿De acuerdo? Esto es un registro. Aquí todos los usuarios, por ejemplo, si para la gestión de esta página web tuviéramos 5 usuarios, nos aparecerían aquí las veces que se han metido, cuándo han entrado y cuándo han salido, cada una en una línea diferente. Podríamos exportarlo a CSV. CSV, pues eso, nos lo ha descargado aquí, Account Activity. Es un formato, no sé si lo conocéis, que bueno, se puede abrir con Excel, pero se utiliza mucho para hacer intercambio de datos, ¿vale? En informática, en temas web. ¿Vale? Esto no es más que eso, un registro. Y aquí los usuarios conectados en cada momento. Pues le vamos dando. Igual estamos conectados nosotros y 5 personas más a la vez, porque es una página que, yo qué sé, tenemos WooCommerce, vende y hay gente que está atendiendo los pedidos, otras personas que están metiendo productos y otras que están, pues eso, manejando el cotarro, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí te dicen qué usuarios están conectados en cada momento. La dirección IP en este caso me pone 0, o sea, los 4 puntos y el 1 porque está en localhost, ¿vale? Porque es el local el que tengo ahora. Si no, os tendría que poner la del servidor, ¿vale? Esto también es un poquito informativo, sin más. Registro de usuarios, ¿vale? Vamos a pasar a este apartado. Aprobar manualmente los nuevos registros. Es decir, cuando un usuario se registre, que se pueda registrar. Perdón, Fede, Sí. perdóname. En registros de actividad de la cuenta, que a ti salías tú desde la hora que has entrado y has salido, o sea, el usuario que ha estado allí. No, la hora que he salido no me la pone. Bueno, sí, pero la fecha de acceso sí, la fecha de salida se supone que cuando salgas te lo indicaría. Sí. A mí me sale completamente vacío, no me pone nombre de usuario de nada. ¿Qué has activado? ¿Has activado alguna cosa o qué pasa? No, os aparece a todos como... Espera, ¿quién habla? Un segundo, que es que no es... ¿Quién está hablando ahora? José Ángel Cabello. José Ángel. Ya, José Ángel, que te respondo yo. Cuando en la pestaña anterior en forzar desconexión marcas la X en sí, que sí que la quieres forzar, es cuando, si la marcas y le dices ajustes, que te pregunta otra vez tu usuario, entonces ya en registro sí que ya estás tú, ya apareces. Dile guardar en la solapa anterior, la pestaña anterior. Pues le he dado a guardar y me dice lo mismo. A ver, lo que pasa es que a mí me ha sacado, ¿vale? Cuando yo le he dado... Sí, a mí también me ha sacado y me he tenido que volver a entrar con la contraseña. ¿Y no te aparece? 20 minutos, pero es que ahora mismo me sale únicamente lo que es el recuadro donde está Saorgi, pero sin el nombre de usuario ni nada, ni siquiera el desplegable de vulcación que pone arriba y abajo. ¿A alguien más le pasa o soy yo? Pues es que a mí me pasaba de verlo totalmente vacío y entonces he vuelto a la pestaña anterior de forzar desconexión, he marcado la X, seleccionar esa que he marcado ahora Federico, he dicho guardar ajustes, me ha pedido el usuario la contraseña que lo he validado simplemente y entonces en registro ya aparezco yo, mi nombre. Claro, a ver, yo partía de la base que os había pasado eso a todos al poner el 20 o el 60 porque llevamos ya un rato y entonces aquí os tiene que aparecer, que no te aparezca raro. Pues prueba a hacer control F5 aquí, o recargar página, ¿vale? A ver si no vaya a ser... Me ocurre lo mismo y creo que hay una compañera que también le pasa, Esther, por lo que dice. Sí, Esther Clemente. Pues, y a José también, vaya, pues no debería. Gracias por apoyarme. No. Que había roto algo. No debería. A todos os pasa de repente, ¿eh? Vaya. Oye, pues vamos a hacer otra cosa. Volvemos a forzar desconexión. 10 minutos. No, 1 minuto. Guardar ajustes. ¿Vale? Le damos a acceder. Y me aparecen 2. Claro. ¿No os aparece? A ver.
A ver, la hora me la pone mal porque la hora no la tengo bien configurada, ¿vale? Sí, no, si lo de la hora es lo de menos. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, no me sale ningún usuario. Acabo de hacer lo mismo que tú. 1 minuto, me ha expulsado, me he tenido que volver a loguear y aquí no hay nadie. Pues maravillas de la informática. No sé. Claro, no sé por qué os puede pasar eso. Ya habéis visto, quiero decir, que lo he vuelto a hacer y ha aparecido otro. Entonces, Sí. Desplegable bulk acción, ¿qué es? ¿Eso qué es? A ver, bulk actions es hacer acciones en conjunto. Quiero decir, pues yo ahora cojo, selecciono estos dos y les digo borrar. No, es porque a mí como me aparece esa No, claro, si no tienes ninguno no te va a aparecer para hacer operaciones. No, por si era algo que yo no había seleccionado antes y se me ha pasado. Por si acaso te lo preguntaba. No. Bueno, pues nada, pues no hay nadie. No pasa nada. Oye, igual tiene que ver con que el administrador no aparece como si fuera el registro de actividad de la cuenta, solamente de otro tipo de usuarios, o eso no tiene nada que ver. No, porque yo soy administrador de esta página web y me está pasando. Igual tienes que haber hecho clic en algo y no lo hemos dado. Vamos a ver. Mira, voy a quitarlo de 1 minuto, ¿vale? Porque me está ya mareando. Voy a ponerlo en 90 para que no me vuelva a pasar. Vale, a ver, registro de accesos fallidos. Aquí no hemos tocado nada, ¿de acuerdo? ¿Seguro que no estáis aquí en vez de aquí? No sé. Es que... ¿Esto lo habéis tocado todo bien? A ver. Bloqueo de acceso. Vamos a ver. Vamos a ver, sí, espera, os lo pongo. Esto de PPR lo podéis quitar si quieres, quiero decir. Si probáis a desconectaros del todo, a la derecha arriba, donde pone Hola Federico 2, que le pone él, si le dais a salir y volvéis a entrar otra vez validándoos. Salir y entrar y volver a entrar aquí. A ver, igual, que puede ser un tema de caché que tengáis, puede ser. Suelen ser estas cosas. Puede ser eso. En el resto, ¿no? Es que no hemos tocado nada porque lo has seleccionado, o sea, estaba todo como estaba por defecto, quiero decir, que es como lo tienes tú allí. Sí, bueno, el mensaje de error y el bloqueo instantáneo, es lo que me faltaba. Bueno, no sé. Igual es algo de la caché, puede ser. Yo creo que será de la caché. Probad no a recargar páginas, sino a hacer control F5, ¿vale? A la vez, apretad control y la tecla F5, pum, 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 un par de veces. A ver si así se os resuelve, pero vamos, es raro que pase. Habéis visto que hasta en la tercera, como nos ha sacado porque lo tenía en 1 minuto, me ha vuelto a salir. Porque los que os está pasando, ¿dónde tenéis alojada la página desde la cual trabajáis? En un servidor en XAMPP, en SAMP. En SAMP. Bueno, pues entonces no debería de pasaros nada de eso. A ver, que igual si la teníais en el... ¿Cómo se llama? En el VP Host o algo así, o VP Cloud o algo así que me comentó también José Antonio, puede que os esté guardando el usuario conectado y bueno, pero desde SAMP o desde MAMP o LAMP o WAMP, te da igual, cualquiera de esos. Sin embargo, en usuarios conectados sí que aparezco yo. Sí, pero en registro de actividad de la cuenta no. No, ahí está. Bueno, pues no sé. Pues no sé, lo siento, no puedo resolverte esto, no puedo verlo, pero es que es raro. Lo que digo, si probáis a salir un momento y volvéis a entrar, igual es que ahí ya están todos los... Ahí has tenido que entrar y salir del todo y por eso pone fecha de acceso y fecha de salida. Vale, vamos a ver. A la derecha arriba donde pone hola. Sí. Salimos. Vale. Vamos a ver. Pues a mí, en mi caso, tampoco.
Pero bueno, es igual. Vamos a seguir, si no, que será algún fallo de la instalación o cualquier cosa. No, hombre, pero es raro, ¿eh? No sé. La verdad es que no sé. A ver, aquí en usuarios conectados lo he dicho. Usuarios conectados, sin más. Es raro lo que comentas. Debería de saliros. ¿Habéis probado a darle aquí a actualizar datos en usuarios conectados? Y volver aquí, no vaya a ser eso. Vamos a ver. Sí, lo mismo, da igual. Lo mismo, vaya. He salido, he vuelto a entrar. Sí, has probado todo lo probable. De actualizar datos y no me hace caso. Que está de viernes ya. Esto. ¿Está de viernes ya? Será eso. Será que está de viernes. Vaya. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, ¿vale? Después, si sobre algo de tiempo, miramos a ver, investigamos un poco, no vaya a ser, no sé. Se me hace muy raro, la verdad. Pues que además no solo te pasa a ti, le pasaba a mí. A mí actualizando datos sí que me ha registrado ahora, ¿eh? Si o sea, dándole a actualizar datos, sí. el registro de actividad sí que es aparecido. Sí. Ah, vale. Bueno, ya sabemos por dónde pueden ir los tiros. Sí, ya le estoy dando aquí repetidas veces. A ver si me hace caso. ¿Te hace caso? No, tampoco. Es que no he entrado a trabajar entonces. Vale. No me ficha. No te ficha. Bueno, pues hay dos opciones. Una, no hacerle caso, y otra, tirar el ordenador por la ventana y cabrearse mucho. No, que no sé, que será cualquier cosa, ¿no? Es que no... Sí. No sé, la verdad es que es raro. Pero bueno, venga, vamos a seguir, que si no se nos acaba el día. Vamos a ver, registro de usuario. Registro de usuario, aprobación manual, ¿de acuerdo? Esto es para que cuando un usuario se quiera registrar, ¿de acuerdo? Una vez que se registre, le tengamos que aprobar nosotros manualmente desde el apartado de usuarios, ¿vale? Entonces, para que no se pueda autorregistrar, ¿vale? Normalmente está hecho para los usuarios que se crea WordPress para poner comentarios, ¿de acuerdo? Pues le damos a guardar ajustes. Esto, si tengo una tienda y a lo mejor, por ejemplo, solo hago venta B2B y entonces tengo que validar yo los usuarios porque son empresas y quiero validar su propio ¿o qué? No, pero eso es otra historia. Los usuarios de WooCommerce, en caso de WordPress, entiendo que hablas de WooCommerce ahora, ¿no? Sí. Sí. Para la aprobación manual de usuarios hay un plugin para WooCommerce, es decir, un plugin de un plugin. Eso es aparte. Vale. No, esto es para los usuarios genéricos de WordPress, para los que quieren poner comentarios. No sé si esto os lo explico, José Antonio. ¿Vosotros permitís comentarios en vuestras páginas al respecto? ¿Os explico algo de lo de permitir comentarios? No lo comento. Vale, pues luego os voy a enseñar cómo quitarlo de permitir comentarios, ¿vale? Porque si no los vais a usar, lo mejor es tenerlos denegados, ¿vale? Y es más, de hecho, el comentario que viene cuando tú instalas WordPress, te viene de una entrada de prueba, una entrada de una demo, ¿vale? Que se llama Hola Mundo o algo así, creo, o entrada de prueba, en la cual tiene un comentario, ¿vale? Ese comentario está bien borrarlo, porque si no la gente te lo puede responder aunque los deniegues después. Te puede responder ese comentario y ya tienen una vía de entrada. Eso era otro fallo que tuvo, ¿vale? Eso os explicaré cómo quitarlo. Eso es de WordPress. No necesita plugin ni nada. Bueno, aprobación manual de usuarios es para esto, ¿vale? Chequeamos y guardamos ajustes, sin más. Aprobar usuarios registrados, pues aquí nos aparecería una lista con todos los usuarios que se han registrado, que no están aprobados todavía y nosotros podríamos aprobarlos. Nos aparecería aquí, pues como antes, el bulk actions para hacer aprobar, ¿de acuerdo? Sin más. CAPTCHA en el registro, esto es importante. El registro de usuarios, en la página de registro, añadiríamos un CAPTCHA, ¿vale? Esto es importante. Es importante porque si no te pueden acabar tumbando el servidor. Para esto están los CAPTCHAs. Normalmente un servidor tiene pues eso, un ancho de banda y aguanta una serie de conexiones. El CAPTCHA, aparte de para saber que no eres un robot, ¿de acuerdo?
sirve también para denegar ese tipo de accesos o de ataques, ¿vale? Que son los ataques de DOS, se llaman de DOS. Que lo que hacen es hacer miles y millones de peticiones al servidor, es decir, cargar 20.000 veces cualquier cosa o darle 20.000 veces a un botón, ¿vale? Para hacer esas 20.000 peticiones y el servidor se colapsa porque no puede procesarlas todas tan rápido. Con el CAPTCHA esa petición no, es decir, o rellenan el CAPTCHA o no, esa petición no puede ser enviada al servidor. Entonces, de esa manera evitamos ataques sencillos pero muy eficaces por parte de los malos. Entonces, seleccionamos el CAPTCHA del registro siempre, le damos a guardar ajustes, ¿de acuerdo? Señuelo de registro. Señuelo de registro, esto en inglés se llama honeypot, y un bote de miel, ¿vale? Y esto es, en el formulario de registro, tú ves 2 campos, usuario y contraseña, ¿vale? Y después incluso 3, el CAPTCHA también. Esto lo que hace es añadir un campo oculto. Entonces, cuando un bot de internet, un virus, va por así decirlo, un bot, un spammer o como queréis llamarlo, ¿vale? Que está intentando acceder a un sitio probando 20.000 contraseñas diferentes con su librería, ¿vale? Ataques de librería, que se llaman también. Normalmente están programados todos para coger y decir, oh, formulario, pum, rellenamos todos los campos. Vale, este campo no se muestra, con lo cual una persona humana no lo puede rellenar, ¿vale? A menos de que coja, sea un listillo y haga, pues eso, lo que explicamos el otro día. Así, y diga, anda, mira, un formulario, vamos a ver los campos. Ahí va, perdón. Así. Vamos a ver este campo. Anda, mira. Tal, tal, tal. Ay, pues hay 3 campos. Voy a rellenarlo desde aquí. ¿Sabes? Podría hacerlo. Perdón. Aquí. Una persona normal no rellena ese campo, ¿vale? Porque no lo ve, porque es invisible. Pero, sin embargo, un robot no sabe que es invisible, porque los robots no leen CSS, es decir, los estilos que los ocultan. Entonces, esto lo que hace es ponerlo y si está el campo relleno, sabe que es un robot y lo bloquea. Esto, porque es nivel intermedio, a mí me parece bastante básico, pero hay que hacerlo, ¿vale? Le damos a guardar ajustes. A ver, esto es lo que os he dicho antes del WP, de la base de datos. No sé, es decir, cuando instalasteis, o si se instaló la base de datos, cuando instalasteis WordPress, la base de datos os puso prefijo de la base de datos, WP/, no sé si os acordáis, ¿vale? Entiendo que José Antonio diría siguiente, vale, perfecto, este es el prefijo y seguimos para adelante. Vale, está bien que el prefijo en vez de WP/, que es el que tienen todas las páginas web con WordPress, lo cambiemos, ¿vale? Si cambiamos el prefijo, ya es un poquito más difícil para las personas que nos quieran atacar. Entonces, le damos a generar nuevo prefijo para la base de la base de datos y aquí podemos elegir el prefijo que nosotros queramos. Mira, es de Salado Barro. No, ese no. Vamos a poner CD /. ¿Vale? Entonces, todas las tablas de mi base de datos, en vez de ser WP/, bla, 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 van a ser CD /, bla, 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 bla. Le damos a cambiar prefijo de la base de datos. Esto nos pone que es intermedio, y sí, lo es, bastante intermedio tirando a complejo, pero esto es muy pro, ¿vale? Entonces le damos... ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Aquí abajo vemos que se han comenzado las operaciones de cambio con éxito. Vale, perdón, lo he liado. Si le das aquí, te pone caracteres aleatorios. Si no pones eso y pones lo que tú quieres, Fede, en este caso, te lo cambia por Fede. Vale, a ver. Ahora sí. Vale, vemos que aquí nos ha puesto todo otro... Sí, que es una cosa o otra. Sí, o una cosa, o ya nos lo pone aquí, o lo que pasa es que es poco intuitivo, otra. ¿Vale? Yo lo que he hecho ha sido marcar y poner esto. Bueno. Ya lo tenemos. Y copia de seguridad de la base de datos, ¿vale? Esto lo que nos permite es coger y tener una copia de seguridad de la base de datos dentro de este plugin. Está muy bien. Federico, sí. Pero ahí no te ha tomado Fede. Sí, aquí sí que lo ha tomado. Lo que pasa, ¿ves? Ahora volvemos y ya nos lo pone. Ah, sí, ok.
Lo que pasa es que cuando tú le das, pones lo que tú quieras, aquí abajo te lo va cargando todo. Esto no te lo recarga la página, se queda igual que está, pero si cambias de pestaña y luego vuelves, como hemos hecho, ¿vale? Sí que ya nos lo pone. Bueno, copia de seguridad de la base de datos. Desde aquí podemos darle y crear una copia de seguridad de la base de datos. Le hemos dado y nos dice en qué carpeta exactamente de nuestro servidor está alojada. ¿Vale? ¿Y cómo se llama? El zip de la base de datos. Si queremos coger y migrarla, pero para migrarla yo utilizaría otro programa como Duplicator o el All-in-One que os explico José Antonio. Aunque yo creo que es más fácil Duplicator, ¿vale? Bastante más fácil. Pero bueno, eso ya es el que esté acostumbrado cada uno. Otra cosa que tenía muy buena esto es que podemos activar las copias de seguridad programadas. ¿Vale? Es decir, activamos las copias de seguridad programadas y le decimos que en un intervalo de, vamos a poner 2 días, horas, no, semanas. Cada 2 semanas, ¿vale? Cada 14 días se va a crear una copia de seguridad de la base de datos. Y así sucesivamente. Bueno, así sucesivamente no, porque aquí tenemos el número de archivos de copia de seguridad a guardar. Es decir, si solo ponemos 2, irá sobreescribiendo los 2 últimos. Si ponemos 200, tendremos los 200 últimos. Cada 2 semanas, pues igual tenemos ahí varios años. ¿De acuerdo? 4 en concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que si ponemos muchos, nos va a ocupar un montón. Si ponemos menos, nos va a ocupar menos. Pero si ponemos menos y nos hackean la web y no nos damos cuenta hasta, yo qué sé, 2 o 3 meses, lo que hacen es entrar dentro, conseguir tus claves, meterte el tal, saben que las copias de seguridad tanto del servidor como de los plugins suelen ser de cada 6 meses, ¿vale? Entonces esperan 3-6 meses, dependiendo lo que ellos crean o del servidor donde lo tengas, y ya te empiezan a jorobar porque saben que no vas a poder arreglarlo, ya echando marcha atrás. Entonces, para eso está bien coger y hacer, pues mira, 50 que no son... Ocupa, sí, pero oye, si tenemos espacio en el servidor, eso que ganamos. Y cada vez que salga una copia de seguridad, podemos o tenemos la opción de que nos escriban, ¿de acuerdo? O sea, que nos manda un correo diciendo, se ha realizado con éxito tu copia de seguridad. ¿Vale? Seguridad de archivos del sistema. Esto es bastante importante. No sé a vosotros cómo os aparecerá esto. Ahí me aparece solamente el vpconfig con permisos, establecer permisos recomendados. ¿A vosotros os aparece alguno diferente? Perdón, ¿en qué casilla estás? Tira un poco Ahora me he ido a seguridad de archivos, o sea, hemos salido de seguridad de la base de datos. Del sistema de archivos, sí, vale. Sí. Me sale a mí... ¿En qué pestaña? Eso es, ¿qué pestaña es? Que es que no se ve. En permisos de archivos, pues sí. A mí me sale en blanco totalmente. ¿Cómo que te sale en blanco? A mí también. Sí. Yo también. ¿Todo esto en blanco? Sí, o sea, en blanco, exactamente. Lo verde y amarillo no existe. ¿Cómo? Que lo verde y amarillo no existe. A mí me sale únicamente el cuadro azul de instrucciones o de... Eso es, ese cuadrito azul, correcto. Y debajo ya nada. Bueno, me dice, perdón, este plugin ha detectado que tu sitio se está ejecutando en un servidor Windows. Esta característica no es aplicable para instalaciones en servidores Windows. Ese debe de ser el secreto. Vale, pues sí, ese es el secreto. Un servidor Windows. ¿Y por qué tenéis un servidor Windows? Sí, en local, lo que viene a ser local. Que tú estás trabajando directamente sobre el hosting. Claro. Había una persona que estaba en Macintosh, creo. No, pero quiero decir, el servidor Windows, o sea, no es un servidor... A ver, algún compañero estaba trabajando contra el hosting porque se lo había preparado José Antonio. ¿A esos les sale lo mismo que a nosotros, es decir, vacío o no? A ellos les da datos porque están trabajando sobre una plataforma real. No, a ver, yo estoy trabajando desde una plataforma, o sea, desde MAMP, ¿vale? Que aunque sea Mac, quiero decir, es un servidor Linux, ¿vale? Lo que pasa es que igual con SAMP instalasteis un Windows Server en vez de un Linux, ¿vale? Y
la cosa, por ahí os vienen este tipo de problemas. Pero lo normal, cuando vais a un servidor de verdad, o sea, de verdad, real, ¿de acuerdo? Esto os va a aparecer, sí o sí, porque no creo que cojáis un servidor Windows, cogeréis un servidor Linux como todos, ¿vale? Que es lo normal. Entonces, si hay alguien que sí que le aparezca esto. A mí me aparece, soy Ana. ¿Y lo tienes en el servidor que le prepara José Antonio? Sí, en el de José Antonio, porque no... Ya está. La diferencia es eso, trabajar en entorno real, que es el hosting, o trabajar nosotros directamente con Windows 10 o 7 o lo que tengamos instalado, y por eso nos da el error ese. No, pero, o sea, no es porque sea Windows, es porque tenéis un Windows Server instalado con el SAMP en vez de un... No tenemos nada instalado. Hicimos doble clic en el instalador y se acabó. ¡Ah! Sí, yo tampoco recuerdo que fuese Windows o Linux, no lo sé. Y lo único que arrancamos supuestamente es el Apache y la base de datos. Sí. SQL. ¿No tenéis, o sea, no lo tenéis en SAMP? Sí, en SAM Control Panel el 324. Vale, bueno, pues raro. Si lo tenéis en real, ¿vale? En entorno real, me refiero, os va a aparecer esto. Vale. ¿De acuerdo? O sea, en cualquier servidor os va a aparecer esto. Y estos son los archivos importantes de WordPress o las carpetas, ¿vale? Y los permisos que tiene que tener cada uno, ¿vale? Los permisos, pues 755, pues son permisos de ejecución, públicos y de vista, creo que eran. Bueno, en este caso aquí me está diciendo que el wp-config, ¿de acuerdo? No tiene los permisos adecuados. Le das y los pone. Ya está. Si hay alguno que por lo que sea pues no tiene los permisos correctos, aquí le das y te aparece y te los deja puestos. A ver, un segundito que no veo aquí. Y ahí, vale. Ya está, esto ya estaría. Porque si ahora vuelvo, tenemos el 2020, ¿vale? Edición de archivos PHP. Desde aquí desactivas la posibilidad de editar los archivos PHP desde... Bueno, ¿os acordáis que os comenté aquí? Esto que desde aquí tenemos para poder tocar archivos PHP, CSS, clases, etcétera, etcétera, de WordPress, que es lo que tiene bueno, que nos deja tocar los archivos y la programación. Pues esto lo que hace es precisamente lo contrario, o sea, quitarlo. Esto lo quitamos. ¿Vale? No. Vale, eso. Lo siento, no tienes permisos para acceder a esta página. Porque los hemos quitado desde aquí. ¿Vale? Esto está bien. Porque si alguien consigue entrar con una cuenta de usuario, te la quitan o cualquier cosa, por lo menos sabes que no va a poder entrar al servidor y desde aquí no va a poder tocar los archivos. Es decir, todo lo que vaya a poder hacer tendrá que ser desde aquí y tú siempre vas a poder restaurar una copia de seguridad desde el servidor. ¿Vale? Acceso a los archivos de WordPress. Ha vuelto atrás, perdón. Impedir el acceso a los archivos de instalación por defecto de WordPress. Esto es básico, ¿vale? Esto le damos. Ya está, sin más. Y aquí simplemente es el archivo donde van a aparecer los registros del sistema. Todo lo que vaya pasando en WordPress, pues alguien ha subido una noticia, alguien ha entrado, alguien ha navegado, alguien ha hecho tal, nos lo guardará en un archivo. Bueno, no, los errores. ¿No? Sí, ha dado un error de tal, ha dado un error de cual, esto no, tal. Y aquí podemos especificar el nombre del archivo donde queremos que se vea, error log, ¿vale? Le damos a ver los últimos registros y no tenemos registros porque no ha habido errores hasta el momento. Entonces, pasamos a administrador de la lista negra. Aquí lo que nos permite, ¿vale? Solamente prohibición de usuarios. Simplemente tenemos una pestaña. Aquí lo que nos permite es hacer una lista negra, para la cual diferentes usuarios no van a poder acceder. Es como la lista blanca, pero los agentes de usuario, esto no sé lo que es. ¿Vale?
Pero vamos, que aquí yo no pondría tampoco nada por si acaso. Todo lo que tiene que ver con IPs, mejor no lo toquéis. Porque luego podéis tener problemas, porque pueden coger y entrar, cambiarse la IP, puede ser dinámica, entrar desde el móvil, que es lo que os he dicho antes. Incluso pueden entrar desde un localhost, pueden coger su archivo host, modificarlo y hacer como que son de otro lado, pueden entrar desde un proxy. Esto no merece la pena complicarse la vida y además después lo dicho, podéis tener problemas vosotros, ¿vale? Casi mejor que no lo toquéis. Entonces, vamos a pasar mejor al siguiente apartado, el de cortafuegos, que este sí que es importante. Primera pestaña es la de regla básica del cortafuegos, ¿vale? Ajustes básicos de cortafuegos, sí. Protección básica de firewall, le damos. Tamaño máximo de subida de archivo que vamos a permitir, pues 10 megas. 10 megas, yo igual pondría menos, no sé las fotos que vais a subir, pero 10 megas para fotos, PDFs o lo que queráis. Pero 10 megas para una página web, para un archivo que se tiene que cargar, es una barbaridad en una web. Una barbaridad, entonces yo igual pondría 5. Vale. Protección de vulnerabilidad contra pingback de WordPress. El pingback es cuando tú coges, te metes a la consola y haces ping y pones la dirección o la IP que tú quieres y te devuelve. Entonces sabes que es la buena y ya empiezas a saber cosas, ¿de acuerdo? Le damos a que sí. Desactivar la funcionalidad pingback de que se llama. Vale, si utilizas el jetpack. Bueno, le damos a que sí por si acaso algún día después lo ponemos. Bloquear acceso al registro de depuración, también. Hay que bloquear, bloquear accesos a todo lo que se pueda. Listado de contenido de directorios. ¿Desactivar visualizaciones del índice? Sí, porque no queremos que la gente sepa todo nuestro árbol web o todas las carpetas que tenemos dentro. ¿De acuerdo? Rastreo y seguimiento, desactivar rastreo y seguimiento. No, esto no lo toquéis. No lo toquéis porque... ¿Esta es la siguiente pestaña? Sí, estoy en la siguiente. Sí, Este no lo reglas toquéis. adicionales de cortafuegos. Reglas adicionales de cortafuegos. Este no lo toquéis, ¿vale? Aparte de porque es avanzado, porque el rastreo y seguimiento puede ser que algún plugin o que algún plugin de analítica, ya no solamente el de Analytics, sino el Pixel de Facebook o alguno parecido, dejen de funcionar por este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esto no lo toquéis. Mejor no tocarlo. Publicación de comentarios proxy. Aunque sea avanzado, este sí que se marca, ¿vale? Publicar comentarios desde un proxy nunca es bueno. Un proxy es un servidor que está en un sitio, por ejemplo, yo qué sé, en China, ¿vale? Y al que tú te puedes conectar y desde ahí publicar un comentario, por ejemplo. O sea, desde ahí puedes hacer lo que te dé la gana, pero desde ahí se meterían a tu web y publicarían un comentario. ¿Qué pasa? Que parecería que tienes un comentario puesto desde China y es lo que hacen los spammers, ¿vale? Todo lo que sea comentarios, prohibir. Y cuando veáis la palabra proxy también. Malo. Cadenas de consulta maliciosas. Esto, cadenas de consulta maliciosas, yo no le daría, ¿vale? Porque hay plugins, por ejemplo, WooCommerce muchas veces me ha dado problemas con depende qué añadidos, o sea, qué add-ons le pusiera a WooCommerce. ¿De acuerdo? Porque algunos, pues yo qué sé, te hacen unas cadenas de consulta que en la versión 5.1 estaban bien, pero ahora la considera maliciosa en la 5.5 y entonces deja de funcionar. Y como WordPress está completamente actualizándose, esto es mejor no tocarlo, ¿vale? Y el filtro avanzado de cadenas de caracteres es exactamente lo mismo, porque nunca sabemos, además que la web se puede acabar traduciendo a otros idiomas. Esto además tampoco es tan importante. Estas dos no las marquéis, ¿vale? Simplemente aquí, desactivar el índice de visualizaciones y la de prohibir la publicación de comentarios proxy. Y le damos a guardar. Reglas del cortafuegos de la lista negra 6G, sí. Estas dos sí. Pim, pam, ya está. Más fácil, imposible. ¿Vale?
6G y 5G no es lo de los teléfonos móviles, es sexta generación y quinta generación. Sí, los cortafuegos, pues eso. Bots de Internet. Bloquear Google Bots falsos. Ojo con esto, porque Google también cambia sus códigos. Y este plugin no se actualiza a la vez que ni este ni ninguno, a la vez que Google. Y también me ha pasado que Google no podía rastrear esta página o no podía poner cosas porque lo consideraba esto un Google Bot falso, cuando era uno real. Entonces yo esto no lo pondría, ¿vale? Yo no lo pongo, de hecho. Evitar hot linkings en imágenes, es decir, cuando alguien publique un comentario o algo parecido, que te ponga un enlace caliente, que se llama, es decir, que sea un enlace que te lleva a páginas de publicidad, a páginas de publicidad, básicamente. Detección 404. Activar la detección de IP404, y esto tampoco lo tocaría porque ya estamos otra vez con las URLs. ¿De acuerdo? Esto es para que nos dé error de no encontrar si entramos desde una IP, en este caso la 127.0.0.1, que es el local. Nada, esto no lo toquéis tampoco. Olvidaos. Reglas personalizadas. Activar las reglas de htaccess. Esto sería para que aquí, en el archivo htaccess, nosotros pudiéramos poner reglas personalizadas. Para eso tenéis que saber programar de expresiones, tenéis que saber de expresiones regulares, que es cómo funciona el htaccess. Es complejo, yo no os lo recomiendo, pero hay veces que está bien esto pues para impedir que un archivo en concreto tenga más permisos, menos, otro esté con contraseña, si quieres acceder desde un FTP, bueno, esta opción que sepáis que se puede, ¿vale? O sea, que sé que se podría tocar, pero necesitaríais saber sobre expresiones regulares y no es muy sencillo, la verdad. Me da error desde local, supongo que será por que me sale del todo, no sé si les pasa a los compañeros. ¿Qué te Cuando sale? pincho en la solapa de reglas personalizadas, sí. Me desaparece en la pantalla como si no encontrase, no sé, me pone for did then, bueno, que no tengo permisos para el recurso. Oh, no sé, a mí me sale igual que a Fede. No, pues no lo sé. A mí. Que habré pinchado. Nada, no pasa nada. También como a Fede. Bueno, pasamos a la siguiente pestaña, fuerza bruta, ¿de acuerdo? Esto, mira, esto es curioso y además está bastante bien. Activar las características del cambio de nombre de página de acceso. Es decir, en vez de acceder a nuestra página, en mi caso sería localhost fin curso, ¿de acuerdo? / wp-admin, que es lo que se suele hacer para entrar dentro de WordPress, lo podemos ver aquí, ¿vale? wp-admin, pues para que no llegue un listillo y diga, pues esta web vamos a ver si es un WordPress, vamos a poner wp-admin después y si entra, entra. Pues le podríamos llamar aquí como quisiéramos esa página, en vez de wp-admin, yo qué sé, backstage, por ejemplo, ¿vale? Le damos a guardar. Y ya lo tendríamos. Entonces, si yo ahora cojo... A ver. Espera, que voy a quitar... Es que tengo aquí un montón de... Tengo panelistas, a tal, a cual... Un segundo. Así. Si ahora hago wp admin, me dice no disponible. Sin embargo, te voy a poner lo que acabo de poner, backstage. Y entonces sí. ¿Vale?
Sí, ponérselo más difícil para que no intente ni siquiera llegar a encontrar la página de registro para entrar, la gente que no son de administrador, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, perfecto, funciona muy bien. Vale, prevención de fuerza bruta basada en cookies, nos olvidamos. Esto lo mismo. Muchas de las cosas estas que te aparecen para poner una URL de redirección, en este caso, y te mandan a localhost y tal, son más complejas, ¿vale? Esto es como lo que os he explicado antes de las expresiones regulares. A ver, no es que no tiene nada que ver, pero que es de estas cosas que son un poquito más complejas, que quizá en algún caso muy puntual sirven, pero en el 99% de los casos no. Entonces no es necesario. Aparte, avanzado, joder. Captcha de acceso. Esto sí que es importante. Para acceder, podemos coger y hacer con Google Captcha, ¿vale? O sea, para acceder desde nuestro WP Admin, para que nos valide, podemos poner el Captcha, el de Google. En vuestro caso, aquí pondríais pues, la clave, ¿vale? Y la clave secreta. Si quisierais el de Google, ¿de acuerdo? Si no quisierais el de Google, esto os pone uno súper sencillito, que es 2 más 4 o 6 más 8, ¿sabes? Y ya está. Pero si queréis poner el de Google porque lo tenéis, el V2 además, por defecto tenéis que clicar aquí y ponerlo. Yo ahora no tengo uno creado explícitamente para esto, pero bueno, porque además lo tengo en local. Pero eso, voy a ponerlo en normal para que lo vayáis viendo. Pues eso, aquí captchas en todo. Formulario de acceso, contraseña perdida, formulario de acceso personalizado. Vale. Esto lo de las IPs otra vez pesadilla. Y esto otra vez lo mismo, pero en la página de acceso, ¿vale? El señuelo. Lo que hemos dicho antes, el honeypot, el campo oculto que si rellena a alguien es que es un robot. Lo marcamos también. Aquí lo que estamos haciendo en realidad es ponérselo todo lo difícil posible con este plugin a todo el mundo para que nos intenten jorobar la página. Porque creedme que es que la gente, los WordPress, la gente va por ellos. Porque como hay tantos y es lo que más se utiliza y es lo que más hay, la gente va por ellos. Y porque publican cada cosa que hacen, quiero decir, los de WordPress. Prevención de spam. Tenemos también para añadir captcha al formulario de comentarios. Bloquear comentarios de los robots de spam. Que tampoco sabes muy bien cómo... Es decir, yo no sé muy bien cómo saben ellos que es un robot. Pero bueno, oye, está la opción, yo le doy. Nos olvidamos de los seguimientos de IP y todo eso. El BuddyPress también. Y el BBPress también. Estos son plugins que tienes que tener después para después... O sea, que van integrados. Que no, ves, te dice BBPress no está activo. Para usar esta característica deberías tenerlo instalado. Vale, ahora lo tenemos. Ya está. Explorador. Vale, aquí detección manual de cambio de archivos. Vale. Bueno. Cuando un archivo se cambia en tu servidor, en tu FTP, que se cambia, me refiero, pues o se crea una carpeta, o alguien sube una imagen, o alguien modifica un archivo y lo vuelve a subir, o alguien sobreescribe algo, podemos decirle que esto nos lo vaya explorando, ¿vale? Y nos vaya cantando qué es lo que ha ido cambiando, porque si alguien nos hackea y nos joroba la web, sabemos por dónde ir tirando, o por lo menos cuando le digamos al señor que nos la va a arreglar, oye, tenemos este plugin, mira lo que me dice que han estado cambiando este archivo y este otro. ¿Vale? Aquí ponemos el intervalo cuando queremos que nos notifique, una semana o cada día. Cada día pues igual no, porque es un poco pesado, ¿no? Todos los días un correo, pero una vez a la semana está bien que te diga, pues oye, esta semana se han modificado tantos archivos. Y entonces tú coges, lo lees y dices, ostras, de estos archivos que se han modificado, yo solo he tocado 2. Y aquí hay 5. Y estos 5 no sé qué son. Y ya podéis empezar a tener pistas. También nos dice que qué tipos de archivo podrías ignorar, ¿vale? PHP. Dice, pues que no quiero, o sea, quiero ignorar archivos PHP. En realidad no, porque son los más importantes. Lo que habría que ignorar son los archivos JPG, por ejemplo, que son las imágenes.
Pero bueno, yo esto lo suelo dejar vacío siempre. Así tengo el listado completo de todo. Archivos y directorios ignorar, nada tampoco. Y enviar el correo, ¿vale? Guardar ajustes. Exploración de malware, no nos va a dejar hacer nada, te dicen que bla, 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 que tienes herramientas, que puedes morir no te crear. Vale. Esto en realidad no hace nada. Mantenimiento. Si quieres poner tu sitio en mantenimiento, aparte de plugins que hay, y creo que WordPress en esta versión ya te daba cada plantilla te deja hacerlo de una manera. WordPress en esta versión, que es la última, creo que ya venía por defecto el cómo poder hacerlo. Pues puedes coger aquí y currarte lo que quieras. Mi sitio, tu sitio no está disponible. Vale. Ojo, y me voy, pero... Hola, ¿alguien ha llegado a casa de alguien? He oído por ahí. Voy a silenciar. Ah, no, se ha silenciado ya. Bueno, esto en realidad lo voy a quitar porque si no, no lo vamos a poder ver el sitio y no me interesa, ¿vale? Que no lo podamos ver, me refiero. Vale. A ver. Y aquí ya tenemos, pues eso, varios, ¿vale? Es un poco mezcolanza. Activar la protección contra copiado. Bueno, esto creo que la semana pasada ya os hablé de ello. Es el clic derecho, ¿vale? Copiar cuando hay una imagen. La selección de texto que no te permita seleccionar. Y ¿ves? Mira, aquí. Así, aquí sí que nos lo ha permitido la valla por hablar. Y la opción copiar en tu sitio, un control-C, control-V, que te desactive esas funciones. Es decir, se lo pones un poco más complicado a la persona que quiere copiarte cosas. Esto ya no es para hackeo, anti-hackeo, quiero decir, de seguridad. Esto ya es pro-privacidad, por así decirlo. A ver, que yo no pueda hacer así, inspeccionar, ¿vale? Dándole al botón derecho es una tontería, porque como ya os expliqué la semana pasada, puedo coger, ir aquí, hacer más herramientas, herramientas para desarrolladores. Ahora lo he cerrado porque estaba abierto, ¿vale? Por hablar, espera. Y se abre, ¿vale? Y desde aquí, por mucho que aquí no me dejen copiar, ni darle a copiar imágenes, ni hacer historias, desde aquí puedo hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Entonces, esto lo que haría sería ponérselo un poquito más difícil en ese tema, pero podéis hacerlo o no. Sin más. Vamos a ponerlo... Bueno, yo no lo voy a poner, pero vosotros si queréis ponerlo, ¿vale? Le voy a dar a eso. Marcos, la protección de iframe. Un iframe es una especie... Bueno, creo que ya os lo expliqué también la semana pasada. Por ejemplo, los mapas de Google en realidad van dentro de un iframe, los vídeos de YouTube también van dentro de un iframe. Un iframe es como una ventanita, que es un navegador dentro de tu propio navegador. Es decir, tú tienes tu web y en tu página web se muestra un mapa de Google. En realidad estás mostrando información de otra página, que es la de la Google Maps, en la tuya propia. ¿Cómo lo estás haciendo? Estás abriendo una ventanita que se llama iframe, ¿de acuerdo? Donde muestras ahí la URL que tú quieras, en este caso la URL de tu mapa, ¿vale? Entonces, que otros sitios muestren contenido en un marco iframe, es decir, de esta manera lo que consigues es que si un sitio coge y pone un iframe donde aparezca tu página, que no pueda hacerlo, que tu página no aparezca, ¿vale? No está mal, pero, hombre, por otro lado, esto está hecho para que la gente no gane visitas a tu costa, me refiero. A ver, ¿cómo me explico yo en esto? Por ejemplo, tu página tiene 20.000 visitas y un tío muy listo coge y dice, pues voy a coger un iframe que ocupe toda la pantalla, voy a meter su página, el dominio va a ser igual o parecido, pero .net en vez de .com,
Y entonces el que se equivoque entrará ahí, verá lo mismo, pero me llevo yo las visualizaciones. Encima meto publicidad y gano dinero. ¿Vale? Entonces con esto evitas que tu página pueda aparecer en un iframe. Ya está, sin más. Esto sí que está bien, le das a guardar ajustes y ya está. Enumeración de usuarios. Perdona, Federico, ¿y se pueden rastrear las páginas que han podido hacer eso? ¿Se pueden rastrear las páginas que han podido hacer eso? No. Lo que puedes es evitar que tu página salga en un iframe. Pero aún así, cada vez que se cargue tu página, sea desde un iframe o desde una página normal y corriente, o sea, o te abran la página tuya, te va a dar una visita igualmente. Pero es que igual no son visitas reales, ¿sabes? Claro, porque son visitas que hacen a la otra página y no suele interesar, vamos. Yo lo de la protección del iframe lo dejo siempre puesto porque no, por si acaso, me da cierta seguridad, ¿vale? Ahí va. ¿Qué ha pasado? Posiblemente te ha pasado como a mí, que es lo que cuando me ha dado un error que era parecido a ese u otra cosa diferente. Se me había desconectado, vuelve a conectarte. Quizá hemos puesto lo del tiempo y todo eso y al estar ahí, no sé, nos echa. Prueba a conectar, a ver. Pues igual ha sido por eso, ¿no? Oye. Oye, que tú ahora ya no entras con el admin. ¿Lo has cambiado también? Sí, sí. Pero habríais puesto muy poco tiempo entonces, ¿no? 60 minutos. No sé, pero a mí me había echado. Backstage. ¿Qué acaba de pasar? ¿Esto es un bug de WordPress nuevo o cómo va esto? No lo sé. En la enumeración de usuarios, ¿no? Tenemos que entrar. Sí, pero a mí no... Me sale bien, me sale correcto. ¿Habéis puesto todos lo mismo que he puesto yo? ¿En dónde? ¿En Marcos? En todos los sitios. Sí, en teoría sí. Menos en protección contra copiado, que me he tenido que ir un momentito a atender a una persona. Que no sé qué habéis puesto. A mí me sale bien también. Pues. No me deja acceder. Voy a hacer una cosa. Un segundo. No vaya a ser que haya tocado algo que no debería. Que no debiera, vamos. A ver. Ah, vale, sí. Ya sé lo que he tocado ya. Cuéntanos, casi aprendemos. Vale, os cuento. Se me había desconectado el disco duro. Así de fácil. Lo he tocado sin querer. Vale. Ya está. Desactivar la enumeración de usuarios. Claro, es que tenía aquí el disco mal expulsado todo el rato, de repente lo he aceptado y digo, ¿qué narices pasa? Y he dicho, que lo tengo en el disco externo esta web. Entonces ha pasado eso. Un segundito que me quito esto. ¿De acuerdo? Desactivar la enumeración de usuarios. Sí, darle a quitar la enumeración de usuarios. Mejor. ¿Vale? Porque dependiendo qué consulta hagan a la base de datos pueden enumerarte todos. Entonces, mejor que no lo sepan, ¿vale? Por seguridad. Y WP REST API no permite solicitudes REST sin autorizar. A ver, una solicitud REST se suelen utilizar aplicaciones externas a la página web que se van a conectar para sacar datos de la misma. Entonces, sin autorizar, es normal, pero bueno.
darle. Quiero decir, una API REST hay que autorizarla sí o sí, siempre, obligatoriamente. Entonces no entiendo yo esto de sin autorizar. Esto es nuevo. Este lo instalé ayer, esta versión. Este apartado nunca lo había visto. Pero bueno, ya está. Entonces, ahora si nos vamos a escritorio, vemos que por lo menos esto nos ha subido hasta aquí. ¿De acuerdo? Hay cosas que no hemos tocado, como luego las listas de IP blancas, las listas negras de acceso, muchas cosas, ¿vale? Pero esto es un poco más de lo básico. Espera, que estáis poniendo cosas por aquí. Hoy va a ser. Como has subido los dos ahí arriba, que lo has hecho muy rápido al principio y no me he dado cuenta. ¿Cómo? Ah, ¿los dos aquí arriba? Sí. Arrastrando. Ah, vale, vaya. Claro, es que lo pone aquí, arrastra aquí las casas. Ah, vale. Así. A ver, ¿qué estáis poniendo aquí? Oye, spam había que marcar algo, me he tenido que salir un montón de veces. Sí, en comentarios spam las dos, además de la pestaña, dejarlos en blanco. Sí, eso es. El captcha y lo de los robots. ¿El captcha y lo de los robots? Sí, el captcha. No, siempre. he ido a lo que habíamos hecho antes en prevención de spam. Solamente habíamos marcado los checks de comentarios spam, que es el del captcha y los robots. El seguimiento de IP no tocábamos nada. El BuddyPress y el BBPress lo mismo, no hemos tocado nada. No, BuddyPress y BBPress son plugins externos que lo que hacen es para comentarios, para gestión externa. Pero es que no los tenemos instalados. Aparte no los vamos a instalar y los vamos a utilizar, con lo cual no tiene sentido ahora ponernos a tocar nada de eso. ¿Vale? Sin más, oye, esto yo creo que ya estaría. El resto de la sección la dejamos como está por defecto. Por aquí, ¿no? Sí. Sí, el resto yo lo dejaría tal cual está por defecto. Entonces, ahora si os parece, claro, Duplicator os enseñó All-in-One, ¿no? Disculpa, Federico, una pregunta, soy David. Una pregunta general sobre el uso del plugin, que la verdad es que está genial, tiene mucha configuración y demás. Lo que pasa es que muchas configuraciones pueden ser, o sea, hay que tener muchísimo cuidado porque... Sí, pueden interferir, muchas. O sea, que está muy bien para los hackers y demás, pero puede llegar a algún momento que hasta nos bloqueemos a nosotros si no sabemos configurar muy bien las cosas. Entonces, en caso, claro, ahora estamos en localhost y todo genial, pero en una página de verdad que está funcionando, pues vamos a ir con el ratón, con el tembleque, ¿sabes? A ver si voy a desactivar o poner algo que no me va a dejar acceder o lo que sea. En esos casos, ¿hay alguna solución para restablecer todo, desactivar el plugin? No lo sé, por tenerlo en cuenta, ¿sabes? Mira, aquí estamos en el escritorio, nos vamos a ajustes y tenemos desactivar todas las características de seguridad. Desactivar todas las reglas del cortafuegos. Y ya está. Sí, pero claro, aquí es decir, genial. que si siquiera puedes llegar aquí siempre. Claro, o sea, imagínate que hemos activado alguna cosa de bloqueos de IPs, bloqueos de usuario, bloqueos de tal, y te pasa lo mismo que te ha pasado a ti, aunque fuera con el disco externo, pero imagínate que fuera que no podemos ni entrar. Entonces, en esos casos... Quiero decir, que lo que me ha pasado es porque se me había desconectado el cable. Sí, que te he entendido, que no es el caso, pero imagínate que nos sale una pantalla similar, pero porque verdaderamente no podemos entrar. Entonces, en esos casos, o sea, que no podemos hacer ni siquiera el panel interno de administración de WordPress. ¿Hay alguna solución para esos casos? Hay más que solución. Bueno, a ver, sí, sería meterse al FTP, coger el archivo .htaccess y borrar todo, o sea, borrarlo. Con eso ya volvería a su estado. Bueno, borrarlo no, en realidad lo bueno sería abrirlo y borrar todo lo que no está entre dos etiquetas que pone WordPress. ¿Sabes? O sea, inicio WordPress, fin WordPress, que son nada, las URLs y poco más, que es poquito de código, y después habrá un churro de código que es lo que está metiendo este plugin. Ese churro de código, si nos lo cargamos, nos estamos quitando absolutamente todas las funcionalidades que acabamos de poner aquí, ¿vale? De esa manera ya podríamos acceder, o por lo menos debería de resolverse ese problema.
De hecho, a ver, no toquéis nada de las IPs, ¿vale? De bloqueos de listas de IPs blancas, lista negra y tal, y no habrá problemas, y mejor, ¿vale? Quiero decir, yo por eso os lo he dicho. No... Es que es peligroso, por lo que tú dices, porque alguna vez sí que puede coger y, ay, pues ahora no sé qué me pasa, ahora no sé qué tal, ahora no sé qué cuál. Eso, modo solución. Pero yo soy más de prevenir. Entonces, antes de poneros a tocar este plugin y comprobar que todo vaya bien, vale, no vaya a ser que os pase algo así. Os vais a plugins. A vosotros os explicó ya cómo hacerlo José Antonio, ¿no? Con el All-in-One. Pero yo os voy a explicar el Duplicator, que os lo expliqué la semana pasada, pero vamos a verlo rápidamente porque es muy fácil. Es más fácil, creo yo. Vale. Este plugin le das a instalar. Esto es prevención, ¿vale? Antes de tocar algo que no sabemos si va a estar bien o mal. Es hacer una copia de seguridad en 2 minutos de todo, de absolutamente todo, perfecto. Y si nos cargamos la web por lo que sea, no pasa nada. Nos metemos al FTP, borramos todos los archivos, subimos estos 2 que nos deja y sin más, simplemente siguiendo los pasos que nos pide para la base de datos, ya veréis. Vale, muchas gracias, tenía esa duda, gracias. O sea, ¿de este plugin os acordáis la semana pasada que os expliqué? Sí, pero lo vimos así volando y no nos enteramos mucho. Vale, bueno, pues mira, nos lo descargamos, lo instalamos, es gratuito, versión de pago también, pero la versión gratuita va perfectamente y es genial. Entonces le damos Duplicator, ya aparece paquetes, no tenemos de momento ningún paquete creado, ¿vale? Vamos a darle a crear nuevo. Nombre del paquete, pues fin curso. Vamos a ver. Siguiente. Bueno. Ya nos dice que todo es válido, a veces nos puede decir, oye, pues ocupa mucho, o tiene muchos archivos, o la base de datos tal, no sé qué, no sé cuántas. Podemos ir clicando aquí y ver qué es lo que nos va diciendo en caso de que pase algo, ¿vale? Normalmente lo que sí que puede dar algún problemilla, no problemilla, sino que aquí nos aparezca un aviso de amarillo, es verificaciones de tamaño, ¿vale? Pues de que en la carpeta donde tengamos esto pues hemos metido alguna imagen más grande, hemos metido alguna carpeta que pesa mucho, la propia página pese más de lo que debería o de lo que el plugin le gusta que pese, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero por norma general siempre os va a aparecer todo así. Crear. Esperamos, no sé si 3-4 segundos. No, dependiendo, de repente se pondrá en 50 y 9. Y ahora nos creará el archivo. Los archivos, ¿vale? Tenemos 2 archivos, el instalador y el archivo comprimido, ¿vale? O descargar con clic. Ya está. Yo me los descargo por separado siempre. Instalador. Installer. Uno, porque ya tengo otro descargado, que creo que es de la semana pasada. Y el archivo. El zip. ¿Vale? Entonces, ahora voy a hacer... Bueno, es que esto rápidamente no sabría yo cómo deciros. Bueno, igual sí. Igual cojo, elimino completamente la web, subo estos archivos. Sí. Voy a hacer eso. Voy a eliminar esto en un momento y os lo voy a enseñar cómo se hace rápidamente, para que veáis. A ver. Un segundito, ¿eh? A ver, copiar. Me lo llevo aquí. Hemos dicho que esto se llamaba fin curso. F. Aquí, fin curso. Hala, me encargo todo. No, estáis viendo vosotros solamente la pantalla de Chrome, ¿no? Sí. Sí, vale. Sí. Vale, ok. A la basura pegamos esto.
Vale, la base de datos, ¿cómo se llamaba esta? Un segundo. El config, ¿dónde está web config? Estoy en ello, es que voy a hacer para que veáis cómo funciona, que es lo más sencillo del mundo. Vale, lo que estoy haciendo es borrar esta web, ¿de acuerdo? Borrarla entera y subir esta versión que acabo de descargarme. Para que, o sea, esta copia de seguridad, para que veáis que es exactamente igual. Lo que no, como no me acuerdo del nombre de la base de datos, estoy mirándolo, ¿vale? A ver si me acuerdo. Ah, vale. Nueva Unicom. Ya está. Vale, pues mira, yo la cojo, le doy a recargar y me dice que no existe, ¿vale? Porque me he cargado todos los archivos de la web. Imaginaos que por lo que comentaba el compañero, tocáis algo, o sea, vais con el template que pongo de las IPs por algo y os deja de funcionar. Es algo bastante común. Bueno, común que algo deja de funcionar una vez, que os aparezca un error de estos, no, ¿vale? Entonces, lo mejor siempre es primero hacer una copia de seguridad, guardarla antes de tocar nada que creáis que puede ser un poco complejo. Y si os pasa eso, os metéis dentro del servidor de la web, ¿de acuerdo? Del FTP o de la carpeta si lo tenéis en local. Borráis todos los archivos, todos, y metéis los dos que nos acabamos de descargar, ¿vale? El zip y el instalador. Entonces yo la cojo. Me dice que no existe, localhost fincurso. Ya no, escribo installer. Es decir, que no tengo ni siquiera que tener la instalación básica de WordPress. No. No, nada. no la tengo que tener. Porque Nada, con el otro de ayer sí que tenía que tener la misma y además meter el mismo plugin para después volverla a importar, una vez que lo había exportado. Con esto no. Con esto te cargas todos los archivos y subes estos dos. Estos dos. Vale. Lo subo a... Vale. A la carpeta raíz. A mi root, sí. Exacto. Y después escribes tu URL, en este caso es localhost fincurso, /installer.php. Aquí pone installer 1, pero yo lo he renombrado, ¿vale? Lo he llamado installer, no installer 1, porque eso es que tengo dos. ¿Vale? Y le damos. Y nos aparece esto. Anda, duplicator. Y haces, ¿vale? He leído los términos y condiciones. Siguiente. Y ya nos está extrayendo los archivos. Y ya te dice... base de datos, host, en mi caso localhost, en el caso de algún servidor que tengáis, pues es el servidor de la base de datos. Database, nueva Unicom, que es lo que no me acordaba cómo se llamaba. User, en mi caso, root, ¿vale? Porque es el localhost, es el que tengo, ¿vale? Nos da más opciones, pero bueno, que no hay que tocar nada más, que es así de fácil. Crear nueva base de datos, no. ¿Vale? Conectar y borrar todo lo que hay en la base de datos y poner lo que hay en la nueva, ya está. O sea, tal cual. Llegáis, ponéis el host, la base de datos, el usuario y la contraseña, le dais a probar la base de datos, os dirá bien, si lo tenéis bien puesto, claro. Bien, pass, uz, next, ok. Y te dice título, fin curso, URL, tal, path, tal. Genial. Ya está. Tenemos el sitio instalado. Otra vez. Con todo lo que teníamos. De cero. ¿Vale? Simplemente escoger estos dos archivos, subirlos a o sea, esto, a ver, normalmente se utiliza si tenemos la web en servidor local y queremos subirla al servidor en real, ¿vale?
o si la tenemos en el servidor de producción, en el real, y queremos pasarla al servidor local. ¿Puedes repetir exactamente dónde hay que poner esos dos archivos? Sí, en el directorio raíz de la web, sin más. Es lo que hay que hacer. Estos dos archivos en el directorio raíz de la web. Ok, gracias. Vale, bueno, entonces la cosa es, esto ya lo podemos quitar, nos hemos registrado, te dice la migración casi está terminada. Se han detectado archivos reservados de instalación de Duplicator en el directorio raíz. Por favor, borra estos archivos. Hola, Fede. Hola. Oye, lo del directorio raíz de la web, ¿te refieres al htdocs del que hablamos en su día, que está dentro del SAMP? Sí, por ejemplo, sí. En SAMP se llama httdocs, en otros sitios se llamará el directorio HTML, en otros public HTML. Vale, imagino que te vas al htdocs y ahí dentro de la carpeta de WordPress que tenemos puesto, metes esos archivitos y borras todo lo demás. Sí, bueno, primero borras todo lo demás y ahí pones los archivos. Bueno, borras todo lo demás, me refiero. Si no puedes acceder a la web, si pasa esto, si pasa lo que sea. Pero sí, ahí metes los archivos y haces lo que hemos estado viendo, ¿vale? A ver, yo creo que esto es más fácil que coger. Instalar tu WordPress de cero, poner el plugin anterior, hacer, ¿sabes? Esto es bastante más rápido. Simplemente haces una copia de seguridad, te la descargas, la subes a otro servidor o a otro o al mismo, pero siempre la vas a tener ahí, con todo, con la base de datos incluida, con todos los archivos, sin necesidad de instalar un WordPress. Para mí es el más rápido, con diferencia, ¿vale? Bueno. Entonces me descargan dos ficheros, uno que es el PHP y un zip, que lo dejo tal cual está. Los dos ficheros los subo a, lo que hemos dicho, sí. el raíz de mi página, donde estaría mi sitio web. Sí. Y desde allí, una vez que después ya desde el navegador directamente, tengo que poner mi nombre de dominio barra, ¿cuál era? ¿Me puedes indicar barra qué? Barra con el nombre del archivito este. Ah, el nombre del archivo. Vale, sí, con la extensión y todo. Es decir, pues en este caso barra installer.php. Vale, vale. Y lo que sí que tengo que conocer para ello es entonces el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Claro, sí, sí. Y con eso pues podéis, lo dicho, coger la web desde un servidor normal, o sea, local, y subirla al servidor real. ¿Vale? Para eso sirve. Para hacer... Es decir, ¿esta página ya está? Sí, perfecto, venga, va. La subimos ya. Y la subes, pues, en 5 minutos la tienes. En 5 minutos porque habrá que subirla por FTP, pesa un poquito más, pero bueno. Que va rápido, me refiero. Ya habéis visto. Que la acabo de duplicar rápidamente. A ver, lo dicho, una vez que entráis dentro, ¿vale? Aquí os dice migración casi terminada, ¿vale? Hay que darle a llévame ahí ahora. Elimina los archivos de instalación ahora. Porque esos archivos de instalación no mola mucho tenerlos por temas de seguridad. Porque también aquí ya os hace la limpieza el solo y ya está. Solucionado, ¿vale? Sin más. Es rápido, ¿no? Este plugin para mí es el plugin más indispensable. O sea, en todas las webs yo siempre pongo el de seguridad, el duplicator y a veces uno de permisos. Bueno, el contact form sí, pero el contact form 7 muchas veces viene integrado en plantillas de pago ya bien integrado. Y no hace falta, quiero decir, no hace falta instalarlo porque ya viene. Pero sí, sí. Y después otro que a veces pongo de permisos, si el cliente en cuestión, claro, esta web va a ser para vosotros, no va a ser para un cliente, entonces no hay problema. Sí, no, ese no os lo, ni os lo explico. Oye, Fede, dime. Pregunta. Una cosa que comentamos el otro día y creo que no vimos una solución, era que si tú estás trabajando en local y el archivo a comprimir ocupa más de, por ejemplo, 300 megas, bueno, ya parecía que con el otro programa que utilizamos en vez del duplicator nos permitía un archivo superior a 100 megas. Creo que deja hasta 400 o algo así megas, ¿eh? Sí. No lo sé. De todas maneras, en este existe la versión Pro. No sé exactamente hasta cuántos megas os permite hacer.
Bueno, yo lo que he leído por ahí es que son unos 300 megas, pero me refiero, yo ya tengo unos 100 megas en el paquetito que tendría que hacerse y no he hecho absolutamente nada. Con lo cual, la pregunta es, ¿con 300 megas sería suficiente para hacer una web? O sea, ¿una web que pese 300 megas? Sí, 300 megas es ya es suficiente espacio para coger y subir una... Bueno, y ocupar menos de 300 A ver, megas. no sé a qué te refieres. Si 300 megas está bien como el peso de una web, o si el servidor que quieres contratar necesitaría más espacio. Es que no entiendo. No, lo que quiero saber, si yo trabajando en el localhost y creando una web ahí directamente, luego con esos 300 megas que me permite coger y duplicar, ¿ese espacio es suficiente para volcar toda la web? ¿O realmente es que yo estoy seguro de que con el duplicator he hecho webs que ocupaban 600 y pico megas. Quiero decir. ¿En la versión gratuita? Sí, yo estoy seguro. Porque es que casi segurísimo, vamos. O sea, vale. Yo es que creo que no te da... A ver, que no es por tamaño. El problema no es el tamaño. El problema... Espera, bueno, de hecho, a ver. Un segundito, vamos a mirarlo. La compresión de sitios web en algunos alojamientos económicos puede hacer que supere el tiempo de espera. Claro, es que eso es lo que os iba a comentar. El problema es ese, no es que ocupe mucho o que ocupe poco, ¿vale? En la página web. El problema es que descomprimir un zip en el servidor si la tenéis en local y la queréis descomprimir hacer el traspaso a un servidor vuestro, si ocupa, yo qué sé, 1 giga, por así decirlo, el proceso va a llevar mucho tiempo y muchos servidores normales, o como pone aquí, económicos, ¿vale? Puede hacer que se supere el tiempo de espera, es decir, no puedes tocar tú los parámetros de tiempo de espera en cPanel o Plesk Panel, sin más. Pero creo que esto por tamaño no te va capando cosas, creo recordar. De todos modos, aquí no, aquí. En ajustes, dentro del mismo plugin duplicator. No, pero yo quería lo de... Esto no. Esto. Vale. Si nuestro servidor permite el MySQL dump, es mejor hacerlo así, porque nos lo va a hacer más rápido. Pero en este caso el mío no lo permite ahora porque está en local. Multihilo estaría mejor si nos lo permitiera el servidor. Límite del tamaño de la consulta. Bueno, desde aquí podemos tocar cosas, ¿vale? Esto casi mejor que no lo toquéis, pero que sepáis que si le dais a MySQL dump y vuestro servidor os lo permite, os va a ir más rápido la descompresión en el servidor, ¿vale? O la compresión en el vuestro para migrarla a otro lado. La cosa es, siempre, ¿de acuerdo? Tener un paquetico creado aquí por si acaso, ¿vale? Guardado en el ordenador para por si acaso la liamos, ¿vale? Para que no haya sustos después, porque es importante. Bueno, a ver, hemos visto el Contact Form 7, el Duplicator, el plugin de seguridad importante, y no nos va a dar tiempo porque son las 12:10 ya a ver el WooCommerce. Pero bueno, no pasa nada porque en el siguiente módulo lo veréis. Entiendo yo que lo veréis, no estoy seguro, entiendo que sí. Pero bueno, sí que os quiero hablar de una página buena, bueno, la gran página por excelencia para plugins de pago y para plantillas, ¿de acuerdo? StemForest. No sé si la conocéis. Sí, creo que ya nos hablasteis de ella. ¿Os habló José Antonio de StemForest? Sí, sí, sí. Bueno, yo aquí tengo Signout. Aquí para verlo normal. ¿Estuvisteis viendo todo? ¿Cómo? Bueno, estuvimos viendo, Fede, también una que era Bicem, pero que era más los temas, más que a lo mejor que era el logotipo B de Barcelona, TEM.
Bicep, que tenía como mucha ilustración y ahí había un montón de temáticas para elegir, pero no sé si te refieres más a, pues a plantillas de estructuras de una página que tiene más fotos, más columnas, menos tal, pues eso. A ver, yo os voy a recomendar, no, a decir un par de... Una en concreto, ¿vale? Que está muy bien. Una plantilla para WordPress que tiene todo. Bueno, todo, sí, todo. Todo lo necesario. Que tiene el Revolution Slider, que tiene el Contact Form 7, que tiene Visual Composer, que tiene Elementor también, que es la que estuvimos poniendo de ejemplo la semana pasada. Es la de... Además creo que no es especialmente cara. A ver si aparece T7. Se llamaba T7. No, esta no. Oye. ¿Dónde está? D7. ¿Es que están ordenadas raras? ¿O cómo están? Best Match, Best Seller, Newest. Trending Price. Hombre, no. Price tampoco. Por 3 euros yo no quiero una plantilla. Pero si me aparece aquí además en todas las búsquedas, ¿por qué no sale? T7 Theme WordPress. Bueno, ahora por hablar no me va a aparecer la que yo quiero. Enseñaros. Si la encontráis, que sepáis que es buena. Es la mejor. D7. All category start multiple goals. Ponlo todo junto. D7 junto. No. Quitando el ese otro, el apellido. ¿Te ha parecido a ti esa? No. Aquí está. Oh, ya está. Perdón, que no la encontraba. Esta plantilla es buena, es muy buena, es cojonuda, ¿vale? Os lo digo, y además cuesta $39, que al cambio pues no sé qué serán en euros, ¿vale? 35 por ahí. No es de estas que cuestan un ojo de la cara, de 60, 70, que llegan a costar. Esta es más barata, pero mirad. Mirad lo que tiene. Tenemos Elementor, elementos que se añaden al Elementor, el Page Builder, ¿vale? El WP Bakery. WooCommerce también te viene preinstalado con opciones para el carrito, etcétera, etcétera. El Contact Form 7, aunque no lo ponga, también nos viene. Quiero decir, esta plantilla es muy buena y barata dentro de lo que cabe. Si os animáis alguno que decís, pues yo cuando cojo una plantilla de pago porque tal y que cual, pues, no está mal. Que sepáis que esta es buena, ¿vale? Yo os la recomiendo como plantilla de pago. Es mejor que la de Hello Elementor, evidentemente, pero la de Hello Elementor es gratis. Entonces, si lo que queréis es trastear sin más, la que tenéis, bueno, aquí hay ejemplos de páginas, o sea, de webs hechas con esta plantilla, ¿vale? Que veis que sirve pues un poco para todo.